La forma más fácil, más efectiva, en la que más gente tiene éxito, es copiando aquello que funciona. ¿Cuál es la cualidad que ves de la gente fracasada? Es una soberbia extrema. Por encima de todo, el fracasado es un soberbio. Si yo tuviera que dar ahora un máster de ventas en 1 minuto o 2, yo lo que te diría es: pregunta, calla, escucha, observa, repite. Ganar dinero es muy incómodo. A mí me costaba, para empezar, aceptar que yo podía cobrar más por mis servicios. ¿Cuál fue el mayor error que cometiste? No haber sido más tajante rechazando clientes. Creo que los socios son lo peor, los empleados son lo peor y los clientes son lo peor. ¿Qué parte de tu personalidad crees que te ayudó a crecer? Para que la persona copie, como vos me dijiste, y aplique. La autocrítica. Sos muy soberbio y muy poco simpático. Si quieres llegar a fortunas realmente altas, no puedes hacerlo con crecimientos moderados. ¿La universidad sirve? ¿Para qué sirve? Es la pregunta. Solamente hay una forma de conseguir el éxito y es con obsesión. Luis, ¿por qué crees que la gente es tan incompetente? Empezamos suave, ¿no? Empezamos suave. Porque no tienen un propósito en la vida. Y como no tienen un propósito en la vida, no tienen ningún incentivo para ser mejores. Viven conformes con cualquier situación. ¿Cómo crees que deberían evitar esa inconformidad? ¿Cómo crees que podrían llegar a definir ese propósito? Fíjate que yo creo que la cuestión de ser competente y triunfar tiene mucho más que ver con el interés que con la inteligencia. Llegar puntual a un lugar es cuestión de interés, no de inteligencia. Preguntar y escuchar, en lugar de estar hablando todo el rato, es cuestión de interés, no de inteligencia. Copiar al que le va bien es cuestión de interés, no de inteligencia. Prometer, cumplir con aquello que prometes, es cuestión de interés, no de inteligencia. Saber decir que no cuando no sabes hacer algo o que no sabes algo es cuestión de interés, no de inteligencia. Entonces lo que hay que despertar es ese interés. Como despertamos ese interés, teniendo un propósito. Si tú tienes algo que quieres conseguir y que no hay un plan B, lo quieres conseguir sí o sí. Para mí fue la libertad financiera, para otros puede ser salvar a las ballenas, ser famoso o llenar su ego. Me da igual, todas son igual de respetables. Eso es lo que tienes que encontrar. Tienes que visualizarte consiguiendo ese objetivo y reconociendo que es lo que genuinamente quieres en la vida. Pero hay gente que no es capaz de encontrar un propósito. ¿Por qué? Esta sería la gran pregunta. ¿Por qué son incapaces de encontrar un propósito? Seguramente porque da mucho miedo. Porque da mucho miedo plantearte un objetivo que quizás no consigas y que requiere mucho esfuerzo conseguir. Pero si somos honestos con nuestra vida y detectamos aquello que no nos gusta y no nos insatisface, lo encontraremos con bastante facilidad. Vamos a suponer que el promedio de gente que está escuchando esto también quiere alcanzar la riqueza. Uh-huh. Conociste mucha gente que la alcanzó, me imagino. Conozco mucha gente que lo ha alcanzado, sí. ¿Qué cualidades tiene esa gente? Que no Mira, pierde tiempo. fíjate que es muy fácil decir que es cuestión de suerte o de familia, y la realidad es que el porcentaje de personas que yo he conocido que vienen de una familia rica es muy bajo. No significa que no los haya, que por supuesto los hay. Pero en cualquier caso es una carta con la que no puedes jugar, con lo cual machacarte mucho porque otros lo tengan más fácil es un poco ridículo. Pero hay cosas que no son negociables. Casualmente he conocido a ricos muy inteligentes, obviamente, muchos lo son, pero también los he conocido muy estúpidos. Los he conocido, fíjate lo que te digo, hasta vagos. Hasta vagos. Gente que se ha planteado una vida de mucho disfrute, mucho placer y mucho ocio. Lo cual es envidiable, por supuesto. Pero lo que no he conocido es a un rico soberbio. Eso no lo he conocido. Es muy raro ver a un rico soberbio. Porque la forma de encontrar el camino a la riqueza no es por inspiración divina, no es porque tienes una inteligencia superior. A veces no es ni siquiera por trabajo, aunque por supuesto todas estas características te pueden ayudar, ¿no? Y hasta por fuerza bruta podrías llegar trabajando mucho, pruebas muchas cosas y encuentras la que funciona. Pero la forma más fácil, más efectiva, en la que más gente tiene éxito, es copiando aquello que funciona. Pero para copiar aquello que funciona tienes que ser muy poco soberbio, tienes que ser muy humilde, tienes que ser capaz de ignorar tus opiniones y tus preferencias personales y limitarte a replicar las de aquellos que están consiguiendo el éxito. Te caigan bien o te caigan mal, te parezcan guapos o te parezcan feos, las entiendas o no las entiendas, te gusten o te disgusten. Y la mayoría de ricos tienen esa capacidad de detectar muy rápido cuando algo no les está funcionando, buscar algo que parece estar funcionando y replicarlo sin cuestionarse nada, sin ninguna vinculación emocional, solamente buscando el resultado. Ese patrón o esa característica es común a prácticamente todos los que he conocido. Sí, alcanzaste tu objetivo, tu propósito, que fue la riqueza. Mi propósito era la libertad. Es la riqueza como proxy o como camino hacia la libertad. Si la riqueza no produjera libertad, no consiguiera libertad, no me hubiera interesado lo más mínimo. De hecho, en el momento que alcanzo la cuantía económica que me da la independencia financiera,
mi ambición se reduce porque mi objetivo está conseguido. Mi objetivo se amplía, tengo nuevos propósitos, pero el dinero per se me da bastante igual. De hecho, ni me compré nunca un auto bueno, ni son cosas que me da igual. No me motiva lo material, no es algo que me excite. Todo el respeto a quien sí que le produce sentimientos positivos, porque esa gente mueve la economía. Pero yo soy una persona muy austera, incluso muy aburrida. Pero la libertad de poder mandar a tomar por saco a cualquiera, eso para mí es el mayor de los placeres. ¿Qué te quita el sueño hoy? Hoy poco, hoy muy pocas cosas me quitan el sueño, cosas muy mundanas. Me quita el sueño si no he podido hacer en el día lo que quería. O sea, problemas del primer mundo, pero durante muchos años me los ha quitado muchas cosas. Me los han quitado los clientes, los empleados, los pagos, el dinero que tenía en la cuenta, el de si conseguiría tal hito, tal objetivo, tal negociación o no la conseguiría. Mi cabeza ha sido durante 15 años una máquina de machacarse constantemente, desde que me levantaba hasta que me acostaba y luego mientras soñaba también un poco. A ver, si vos me tuvieses que decir, porque dijiste clientes, pagos, objetivos, etcétera, si tenés que presentarte con una persona, ¿cuál crees que es tu mayor hito a nivel empresarial? Mi mayor hito es haber alcanzado la libertad real, real. Quiero decir, porque hay mucha gente que tiene dinero. Gente con dinero en el mundo hay mucho. Gente que haya conseguido dinero en condiciones de libertad, los puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos. En condiciones de libertad significa sin esclavitudes, sin servilismos, sin tener que chupar el culo a nadie, sin un equipo grande al que mantener y supervisar, sin grandes proveedores, sin instalaciones materiales con materia prima, sin todo eso. He conseguido la libertad en unas condiciones reales de no dependencia de terceros. Eso es mi mayor hito. ¿Por qué lo conseguiste? Ha sido mi obsesión siempre. Conforme empecé la carrera empresarial, el objetivo era obtener la libertad y lo hice de la manera tradicional. Creas una empresa, ofreces un servicio o un producto y empiezas a crecer en equipo, en maquinaria, en instalaciones, en lo que haga falta para multiplicar aquello. Y conforme eso fue ocurriendo, me di cuenta de que no estaba ganando libertad. Sí que estaba produciendo un sistema que cada vez me daba más dinero, pero estaba intercambiando una esclavitud por otra. Estaba intercambiando la esclavitud de no tener dinero por la esclavitud de tener, por ejemplo, muchas personas dependientes de mí, o de tener muchos problemas que solucionar todos los días, o de tener que pasar mucho tiempo en lugares que no me apetecía. Es verdad que solucioné un problema, pero en la solución de ese problema, que era la falta económica, gané otros muchos. Y entonces, con un ejercicio de total honestidad, dije, esto no es para lo que yo quería el dinero. Y empecé a obsesionarme y a estudiar modelos de negocio que eran capaces de producir mucho con muy pocos recursos. Hoy, cada día hay más, gracias a Internet, gracias al software, gracias a las marcas personales. Y eso fue lo que trabajé. Me obsesioné por buscar modelos de negocio que podían conseguir mucho con muy pocos recursos. Empecé en Tradium, junto con otros socios, muy pronto, que es una empresa de venta de tickets, que ya ese modelo es muy en esa dirección. Generas mucho dinero con pocos recursos y trabajé en mi marca personal, que es un modelo todavía mejor, que es vender aquello que tú sabes, en el que todavía puedes producir más con todavía menos recursos. Hoy estás en Argentina, vivís en España, hace poco estuviste en México, estuviste en todo lado del mundo básicamente. ¿Cuál es la cualidad que ves de la gente fracasada? Veo, bueno, mira, es que es la contraria a lo de los ricos. Es una soberbia extrema. Por encima de todo, el fracasado es un soberbio. El fracasado es una persona que critica a quien le va bien, que dice frases como a mí eso no me gusta. Eso como es relevante. O sea, tú tienes que hacer aquello que les gusta a los demás, no aquello que te gusta a ti. Qué ridiculez es decir aquello de que eso no te gusta. O que te dicen, por ejemplo, es que eso que tú dices yo nunca compraría así. Pero ¿cómo tú eres relevante? ¿Cómo tú eres una muestra representativa del mercado? ¿Qué más da lo que tú harías o peor, lo que tú crees que harías, ¿no? Entonces veo una soberbia infinita. Es cuestión de suerte, es cuestión de meritocracia. Pero ¿cómo eres tan soberbio? ¿Cómo puedes decir eso sin conocer a la persona? Que en el mundo hispanohablante, por cierto, cotiza en cotas altísimas, ¿no? Nos encanta, en cuanto vemos a una persona con un mínimo de éxito, achacarlo a motivos que nosotros no podemos replicar. No, es que es su familia. Bueno, pues ya puedo dormir bien por las noches porque yo ese problema no lo puedo arreglar. Mi familia es pobre, con lo cual nunca podré alcanzar esa situación. Nos encanta engañarnos con esos somníferos. Veo una soberbia infinita entre el que lo intenta y fracasa. Porque en el fondo quien lo intenta y fracasa es una persona que ha sido incapaz
de admitir que su modelo era incorrecto a tiempo y replicar aquellos modelos que funcionaban. Eso es soberbia, eso no es inteligencia, eso no es trabajo duro, eso no es soberbia. Es soberbia. Bueno, recién antes de venir al estudio estábamos viendo negocios que yo te decía, o sea, yo no puedo creer cómo hay gente que realmente cree y le pone esfuerzo en poner un negocio que desde el inicio que lo pones ya sabes que no va a ser ni un solo peso. Eh, Desde tu perspectiva, ¿cuál es el tipo de persona, como por ejemplo estábamos hablando recién, el eterno emprendedor, los PowerPointers? ¿Qué no tengo que hacer específicamente? ¿De qué me atajo? Vamos a definir qué es un eterno emprendedor, que es una persona de la que deberías huir. Y yo me cruzo con muchos al cabo del día. El eterno emprendedor es esa persona que siempre va a emprender algo, que está siempre en un impasse entre no hacer nada y dominar el mundo, ¿no? Pero siempre se queda más cerca de no hacer nada y no sabe qué hacer. Entonces, no tiene ideas y necesita un socio y necesita inversión y necesita ahorrar un poquito más para empezar. Y entonces lo que pasa es que todavía tiene que perfeccionar la idea porque si no es perfecta, el mercado no la aceptará. Pero tiene encima de la mesa 200 millones de ideas. Ninguna le va bien. No sabe cuál elegir. Le dices, bueno, pues elige la número 128. No, tengo 200 ideas, pero no voy a elegir la 128 todavía, ¿no? Y le dan vueltas y machacan y se gastan dinero y se pasan la vida formándose, leyendo libros. Les falta un libro para emprender, pero luego cuando lo leen descubren otros 3. Ese es el eterno emprendedor. Esa persona es desesperante, no puedo con ella. Se ponen luego a formarse por otro lado y dicen, no, es que es demasiado, es que no puedo, es que me agobio, es que... Es horrible. Es una persona, en el fondo, que es incapaz de tomar acción y que ocupa su tiempo haciendo como que se está preparando para tomar acción. Y luego también hemos hablado del soldado corporativo o el PowerPointer, que es esa persona que llega normalmente en moto a la oficina con el casco colgado del brazo, sube a un rascacielos y pasa el día haciendo PowerPoint y tablas dinámicas con corbata. Y luego tiene una reunión de onboarding y una de kickoff y el daily y el weekly y el monthly y su puta madre y llamadas. Y usan muchos anglicismos y dicen budget en lugar de presupuesto y fee en lugar de tarifa y meeting en lugar de reunión y call en lugar de llamada. Y pasa su vida así, deseando que llegue el fin de semana. El domingo sufre el síndrome del domingo por la tarde, que es mucho estrés. Y como vive suficientemente cómodo, que es lo peor que te puede ocurrir, pues aguanta así 40 años hasta la jubilación. Y un día se jubila y se da cuenta que nunca hizo aquello que realmente le apetecía hacer, porque tenía miedo. Bueno, esos dos perfiles son peligrosos. Si de repente quedas atrapado en esa vida, pibe de 30, 29 años, ¿para dónde encarás? ¿Qué haces? Aprende a vender. Porque puede interpretarse que a lo que yo estoy animando con esto que estoy diciendo es a emprender. Y para nada estoy animando a eso. Quien quiera emprender, que emprenda. Y quien no, no. Se puede ganar dinero sin ser emprendedor. Es más difícil. También es muy difícil hacerlo siendo emprendedor, pero se puede ganar y puede ser muy libre trabajando por cuenta ajena. De hecho, puedes ser muy esclavo trabajando por cuenta propia para ti mismo y puedes ser muy libre trabajando por cuenta ajena. Y lo contrario. Todos los escenarios son realistas. Aprende a vender. Que vender... vas a vender, eso no es negociable, porque ya empiezan los egos de quien escuche esto y no se dedique a las ventas a decir, pero es que a mí las ventas no me gustan, yo no me he formado en ventas, yo no me dedico a ventas, a mí las ventas no me interesan. Todo eso es el ego hablando. El ego hay que matarlo. Hemos dicho soberbia fuera, nuestras opiniones dan igual, desvinculación emocional. Vamos a hacer aquello que funciona. Vender, vendes. Lo sepas o no lo sepas. Seas consciente o no seas consciente. Pero si te relacionas en sociedad, vendes. Vendes cuando hablas con tus compañeros, cuando buscas un trabajo, cuando pides un ascenso, cuando intentas convencer a alguien de cualquier cosa, cuando haces una presentación. Si tienes hijos, vendes todo el tiempo. Si eres hijo, vendes todo el tiempo. Intentas ligar, vendes todo el tiempo. ¿Quieres mantener una relación viva y divertida? Estás vendiendo. Y luego, además, si quieres, lo puedes aplicar en la venta. Es decir, vender vas a vender. Lo único que puedes hacerlo de manera consciente y bien, o dejar que sean las circunstancias las que marquen tu futuro y que sean los que sí saben vender los que te lleven a su terreno. Solamente eliges eso, si vender bien o vender más, nada más. Si estás en una situación de insatisfacción, realmente mucho más importante que elegir el producto perfecto, el mercado perfecto, que emprender, que arriesgar, que ahorrar, que leer un libro más, es aprender a vender. Esto es lo que te da la libertad de verdad, porque en el momento que sabes vender, te acabas de hacer con una caja de herramientas que te va a permitir vivir una situación de tranquilidad psicológica y económica, aunque mañana te agarre un avión y te suelte en medio del desierto. Vender es la herramienta de la libertad definitiva. Eso es lo que tiene que hacer cualquiera, aprender a vender. Y una vez que sepa vender, ya elegir si su carrera es el emprendimiento o es la carrera corporativa. Pero ya le va a dar igual, porque si se dedica a la carrera corporativa, a trabajar por cuenta ajena,
va a tener tanto poder dentro de la empresa que va a ser libre, le van a dejar hacer lo que quiera, todos van a estar contentos de trabajar con él. Aprende a vender y mejorará tu vida. Todo lo demás vendrá después. Sabemos que para una venta mala tenés que hablar mucho, pocas preguntas, setear el marco, pero ¿qué tengo que hacer para vender bien? ¿Cuál es la estructura para una venta buena? Si yo tuviera que dar ahora un máster de ventas en 1 minuto o 2, yo lo que te diría es pregunta, calla, escucha, observa, repite. Pregunta, no afirmes. No pienses que sabes lo que le gusta al cliente, porque no es lo que tú crees. Lo que a ti te parece caro, a él le parece barato, lo que a ti te parece barato, a él le parece caro, lo que a ti te parece interesante, a él no, lo que a ti te gusta, a él no, lo que a ti no te gusta, a él sí, ¿vale? Pregunta, calla. De nada sirve si preguntas y continúas hablando, que es lo que hacen la mayoría. Escucha lo que te dice, anota, memoriza incluso, pero no obedezcas. Escucha para recibir información, pero ahora tienes que interpretar esa información. ¿Cómo la interpretas? Observando. ¿Qué significa esto? Significa que la gente dice una cosa pero quiere otra. Que una cosa es lo que el cliente dice y otra distinta es lo que el cliente quiere. Lo que nosotros decimos es lo que nos gustaría que nos gustase. Nosotros nunca vamos a reconocer, nadie, que nos gustan ciertas cosas. ¿Por qué nos dejan una mala posición? Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿qué te gusta? ¿Te gusta esto? ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? Lo que la otra persona va a responder es aquello que a ella le gustaría que les gustase, que no coincide con la realidad. Pero tú tienes que escucharlo para a continuación observar lo que realmente hace. Ejemplo muy concreto. Tú le preguntas a la gente, ¿quieres estar saludable? Sí. Bien, la mayoría te van a decir que sí. ¿Qué prefieres? ¿Por qué vas al gimnasio? ¿Por salud o por estética? Por salud. Luego miras quién gana más dinero, si los cirujanos de cirugía estética o los gimnasios, y ganan más los cirujanos de cirugía estética. La gente lo que quiere es ser atractiva, llenar su ego. Y entonces empiezas a entender el puente que tienes que trazar entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Lo que la gente dice lo escuchas, lo que la gente hace lo observas. Y empiezas a interpretar. Vas construyendo en tu cabeza un traductor. Vas entendiendo que cada vez que te dicen esto, lo que realmente quieren decir es esto otro. Pero eso lo desarrollas con experiencia, escuchando mucho, reuniéndote mucho, vendiendo mucho. Entonces, has preguntado, has callado, has escuchado, has observado. Tu sensibilidad, tu comprensión del mercado, de la psicología del humano, cada día va a mejorar más y más y más y más y más. Para que eso sea posible, tienes que repetir. Tienes que repetir de manera incansable, siempre ser constante y perseverante. Eso es lo que tienes que hacer. Pues haces todo este sistema durante años y la libertad financiera y de todo tipo está garantizada. Es así de simple. Así de simple. Preguntar, callar, escuchar, observar, repetir. Con eso tienes la vida arreglada. Y lo peor de todo es que está, o lo mejor, es que es tan fácil que la mayoría nunca lo harán. Porque dirán, hombre, algo más habrá. Te juro que no hay nada más. Y la mayoría nunca me creerán. Y por eso es tan fácil triunfar en la vida. ¿Estuviste desde qué año vendiendo servicios para empresas B2B, B2C, etcétera? En 2010 empiezo la primera empresa en la que gano algo de dinero. Eso es en 2010. Creo que es 2015 que saco la segunda empresa, que de nuevo me funciona, porque entre tanto saco otras que no funcionan, experimentos que hago que no acaban triunfando. La primera es de servicios, en 2015 empiezo a vender producto, la primera de servicios es de diseño y desarrollo web, hacemos marketing online, varias cosas que con el paso del tiempo se acaban convirtiendo en únicamente desarrollo software, pero probamos todo hasta ver qué funciona mejor. Luego en 2015 lanzo una empresa junto con otros socios de venta de tickets, la que he mencionado. Y es ya en 2019 cuando, después de 10 años haciendo esas cosas y 2 empresas que han funcionado bien y que me han dado bastante dinero, empiezo a explotar mi marca personal de manera muy tímida y muy experimental por petición de mis propios antiguos clientes que me piden que dé formaciones a sus equipos de venta, etc. Bueno, empiezo a hacer esas cositas, pero veo que va muy bien. 2020, 2021, 2022. Realmente 2021 es cuando me pongo seriamente, porque ya digitalizo esas formaciones que estoy dando de manera presencial y aquello explota. Y llevo 4 años y pico, ya casi 5, haciendo eso. Además de Entradium, la primera empresa la vendí. Entradium sigue activa y en paralelo exploto mi marca personal. Entonces he pasado por servicio, producto prácticamente enteramente digital y producto ya totalmente digital y sin apenas equipo.
Hoy por hoy, o sea, en ese momento me imagino que era subir un video, tirar un CTA y imprimir. ¿Cuándo? 2021. No. No, yo he tardado mucho en estar en redes sociales. De hecho, en Instagram llevaré menos de 2 años y en YouTube llevaré un año por ahí. Las redes sociales han sido el último reducto para mí. Lo que he hecho para mí es el email, email diario, email diario, email diario. Yo conocía a mucha gente en eventos y dando charlas y asistiendo yo a charlas y dando formaciones, pidiéndole la tarjeta a absolutamente todo el mundo y apuntándolos a mi newsletter, escribiéndoles un email todos los días. Yo todos los días escribo un email, todos los días, mongemalo.com, día que estás fuera, consejo que te pierdes, hablando de ventas y de marketing, todos los días. Y en ese consejo que te doy de valor y que con eso ya puedes aprender un montón, además, si quieres, yo te ofrezco un producto que comprarme. Ese fue mi método de venta. Contactaba con personas presencialmente, luego ya era telefónicamente y a todos les metía en el newsletter. Y cuando ya en 2024, finales de 2024, estoy ya casi aburrido de ese sistema porque lo he saturado, ya me conoce todo el mundo y da todos los podcasts posibles en España, digo, vamos a empezar en redes, que seguro que hay mucho que aprender, hay mucho que experimentar, vamos a jugar con ellas. Y empiezo a publicar contenido en Instagram. Y luego un poco más adelante, casi un año después, o casi, sí, en YouTube. Y ese es el recorrido. Lo de lanzar un vídeo y tal, nada, en las redes sociales he tardado muchísimo en entrar. ¿Por qué? Porque las redes sociales hay un factor de suerte. Hay muchos elementos que no controlo. El algoritmo no lo controlo, depende del horario en el que lo hagas, depende de lo gracioso que estés, del carisma que tengas. Conocer gente en persona no depende nada de eso. Conocer gente en persona es un método 100% a prueba de balas. Tú vas y conoces gente. Vas a lugares y conoces gente. Llamas, levantas el teléfono y conoces gente. Envías un email y les llega. Eso es así. Se pueden dar de baja, por supuesto. Pero el impacto es inevitable. Puedes hacerlo. Entonces, por eso elegí ese modelo, porque consideré que matemáticamente la probabilidad de éxito estaba garantizada. Y en las redes no. El email. En el email. En la presencialidad más el email. Sí. ¿Cuánta gente tenés en newsletter hoy por hoy? No digo la cifra, dejo que cada uno especule, porque así es más divertido todo. Pero muchos miles, muchísimos miles. ¿Hoy ese newsletter es pago o es completamente gratis? El newsletter es gratuito y luego ya si quieres, una vez que estés apuntado y empiezas a recibir los consejos de marketing y ventas, si quieres más información, pues ya te ofrezco ahí formaciones y una comunidad y distintos servicios que puedes contratarme. Te comiste toda la brecha de la infoproducción, consultoría, cursos, coaching desde 2021, 22, 23, que has visto un montón de competidores también, me imagino. Hoy por hoy, ¿cómo es el mercado ese? El mercado de infoproducción, coaching, cursos, etcétera. ¿Para dónde apunta? Yo soy un advenedizo al mercado de las marcas personales y de los infoproductos y del coaching y vivo bastante al margen de la realidad. Y muchas veces me hablan de gente que es muy conocida y no los conozco y luego ya los investigo y sí, me parece que hay gente muy interesante y de la que aprendo mucho. Pero la forma en la que yo llegué a este mundo fue muy accidental. Yo tenía una empresa, cuando la vendí y anuncié a los clientes que ya no iba a trabajar para ellos, muchos me escribieron pidiendo que les diera formación. No lo sé. Al principio dije que no, me insistieron, acabé diciendo que sí. Grabé algunas de esas formaciones, muy pocas, se hicieron virales. Dije, coño, aquí hay negocio. Llegué a tener de lunes a sábado mi agenda llena durante meses. Dije, esto hay que digitalizarlo. Lo digitalicé y aquello estalló. Entonces, no he seguido mucho y no estoy muy al tanto. Ahora que hago esto y sí que me siguen algunos creadores de contenido y algunos infoproductores, tengo una cierta sensibilidad hacia cómo está el mercado, pero es mínima. Lo que sí veo es que en general la gente lo hace muy mal, cometiendo particularmente 3 errores. Hay 3 errores que se repiten muchísimo en la venta de infoproductos. El primero es que no hay audiencia. No hay audiencia y no se crea. Se intenta todo el rato publicar un reel y que se haga viral, pero es un método muy difícil. Para llegar a tener suficiente información y un personaje atractivo para que un reel se haga viral, yo considero que tienes que hacer muchas cosas antes. Hay gente que tiene ese toque, que tiene ese talento, que sale delante de una cámara y enamora. La mayoría de las personas no lo tenemos. No sabemos hablar en público, no tenemos esa elocuencia, no tenemos ese carisma, esa conexión con el público. Sale a la calle a conocer gente. La gente se niega en rotundo a hacer esto. El segundo fallo que veo es que es muy difícil vender conocimiento cuando no lo has adquirido previamente. La gente quiere pasar a vender conocimiento sin haber hecho antes nada reseñable en su vida. Eso es muy complicado. Hay gente que tiene una inteligencia superior y consigue hacerlo.
o tiene una capacidad de motivar a los demás. En fin, esa gente existe. Pero de nuevo, es como querer ser como Cristiano Ronaldo o Messi. Sí, puede ser, pero es muy improbable. Mejor haz algo en tu vida que merezca la pena ser hecho y ser vivido, y adquirirás un conocimiento tras asumir esos riesgos y adquirir esos aprendizajes que podrás vender. Luego lo tercero que veo es que no entienden que el producto, cuando vendes conocimiento, son dos componentes. El primero es el conocimiento y el segundo es la persona que transmite ese conocimiento, es decir, el personaje. Tienes que saber, eso es lo primero, ya lo he explicado, tienes que hacerlo, pero es que además de hacerlo, tienes que saber transmitirlo, tienes que comunicarlo, tienes que tener una vida que los demás quieran. Si no eres ejemplo de eso, nadie te va a comprar. Y veo a gente que incluso tiene capacidad de vender un conocimiento de valor, pero que no son personajes atractivos, que tienen muchas dudas, muchas inseguridades delante de la cámara o cuando escriben, que cuentan sus sentimientos y sus problemas, hacen a los demás partícipes de su vida personal, cometen un montón de errores que no son permitidos en alguien que debe ser un referente, un líder, alguien a quien seguir, alguien que enseñar. Se ponen a la misma altura, o mejor dicho, nunca han superado cuando no tenían el conocimiento adquirido y se presentan ante el mundo con la misma inseguridad que tenían cuando empezaron. Entonces tienes que trabajar el personaje, en definitiva. Antes de salir a hacer cualquier tipo de video, trabaja tu personaje, sería la lección. Trabaja el personaje. Todas estas cosas, ¿sabes?, se solucionan teniendo una vida que merezca la pena ser vivida, asumiendo riesgos, haciendo inversiones, metiendo la pata, profundizando en esos errores y machacándote por ellos, viviendo experiencias diferentes, exóticas, arriesgadas. Con eso adquieres conocimiento y adquieres un personaje atractivo. Para que cuando salgas a hablar tengas algo interesante que contar. Claro. El personaje no se finge, que esto es otra cosa que la gente se piensa. Estás jugando el rol de un personaje. Eso es absurdo. Nadie puede jugar el rol de un personaje 24 horas. Un psicópata puede jugar el rol de un personaje 24 horas, quizás. No lo vas a jugar, no lo vas a fingir, no vas a ser capaz de interpretarlo durante 24 horas. Tienes que crearlo. Tienes que efectivamente llegar a tener aquella vida que quieres conseguir para los demás. Si no, no hay credibilidad ahí. A través de otra empresa que no sea evidentemente la marca personal y que después en la marca personal volques todo tu contenido. Puede ser a través de una empresa, puede ser porque inviertes mucho, puede ser porque trabajas en sitios muy interesantes y de difícil acceso, puede ser porque te has leído 1 millón de libros y eso te da una visión de algunos temas que nadie tiene, puede ser porque te has recorrido el mundo viajando, puede ser porque hayas tenido una vida pasada muy desestructurada de la que hayas extraído muchos aprendizajes, puede ser porque tuviste una situación de fracaso absoluto y renaciste de las cenizas y aprendiste mucho en ese camino. Pueden ser 1000 cosas, pero tiene que ser una vida que no sea una vida monótona, aburrida y la misma que ha tenido aquellos a los que quieres enseñar, claro. Pero en todas está la cualidad de que tenés que tomar riesgos. El riesgo, sí, siempre. Y tenés que ser interesante. Pero es que tomar riesgos te hace interesante. Es que el aprendizaje siempre está detrás del conflicto y del riesgo. Siempre, del conflicto y del riesgo. Siempre, siempre. Hay una frase que me gusta en inglés que es: el tesoro que buscas está dentro de la cueva en la que no quieres entrar. Lógicamente. Lógicamente. Y ahí, remontándole un poco al tema de riesgos y demás, ¿cuál fue la decisión más difícil que tomaste pero que te hizo crecer un montón? Grandísima pregunta. Mira, hubo una época en mi vida, yo tengo un cliente que monta varios emprendimientos y le van mal. Y de repente monta Entradium, que es la empresa de venta de tickets que te digo. Y vienen y me lo cuentan. El 5.º emprendimiento creo que eran clientes míos. Y me enseñan los números, llevan 1 semana de funcionamiento. Y digo, coño, esto tiene buena pinta. Cuento todo el dinero que tengo, cuidado, todo el dinero que tengo. No te digo todo el dinero que tengo, y les digo que eran 20.000 euros. Era todo lo que tenía. Y les digo, os doy 20.000 euros por el 49%. Así es como entré en Entradium. Esa fue una. Más adelante volví a hacer lo mismo cuando ya había ganado algo más de dinero y lo aposté todo a una inversión en concreto, muy tradicional, fondos indexados, pero con la norma. De nuevo, hice una apuesta de concentrar todo el dinero en una sola inversión. Nada de diversificación. Creo que la diversificación es un error. Lo que dicen, hay que diversificar, creo que es un error. Si quieres crecer y quieres llegar a ciertos niveles, al principio la riqueza se hace concentrando y se conserva diversificando. Entonces dije, todo a fondos indexados, me tocaron unos años de mucho crecimiento y multipliqué de nuevo mi dinero. De esas he hecho varias en la vida que me han supuesto multiplicar por 10. Pero, sin embargo, fíjate, la más difícil de todas fue cuando
2019 yo estaba ya muy quemado de la empresa de servicios porque era muchísimo trabajo. Es verdad que ya estaba ganando una cantidad de dinero bastante alta, pero estaba muy quemado. Estaba muy quemado. Era mucho trabajo, eran servicios con todos los problemas que ello conlleva. Cada vez era más difícil contratar desarrolladores de software porque estaban súper demandados, llegaban, a los 2 días se iban. Y decido que tengo que parar de ofrecer ese servicio y que tengo que dedicarme 100% a Entradium o a otras cosas. Y la decisión estaba clara, Entradium funcionaba bien, daba dinero, pero da mucho miedo dejar algo a lo que te has dedicado 10 años. Da mucho miedo, algo que dominas, algo que haces bien, algo en lo que estás ganando dinero, y cortar de raíz de un día para otro y decir, ya está, se acabó, no quiero que me dé esto ni un duro más. Un duro es sí, plata. Y cortar de raíz. Ok. Eso fue, pese a que luego ha sido la mejor decisión de mi vida, porque es la que me dio lugar a acabar dando formación y en última instancia a trabajar mi marca personal, fue durísimo. Me costó muchísimo. De hecho, tenía que haber tomado esa decisión 2 años antes y no me atreví. Sí. Algo que me genera mucha curiosidad y que me imagino que la gente también es, ¿cómo pasaste vos de tener, digamos, plata a la riqueza? O sea, ¿qué creencia tuviste que matar por ahí? ¿Cuál fue el mayor cambio que hiciste para, che, tengo plata, tengo riqueza? Han sido muchos, ¿eh? Ganar dinero es muy incómodo. Esto parece una locura, pero a mí me resulta muy incómodo y hay mucha gente a la que resulta muy incómodo. Hay gente que de manera natural tiene la capacidad de aceptar el dinero con normalidad. Por cierto, la gente que ha vivido en entornos de riqueza suele tener esa capacidad y eso es maravilloso, ¿no? A mí me costaba, para empezar, aceptar que yo podía cobrar más por mis servicios. Ya hablo de muy al principio incluso, ¿eh? Me costaba mucho aceptar eso. Yo consideraba que si le sacaba un céntimo al cliente, yo ya tenía beneficio y eso era ok. Y luego llegué a la conclusión de que no, de que tenía que cobrar más y que de hecho cobrando más mi servicio se valoraba más. Y luego lo que descubrí es que no solo se valoraba más, sino que a mí me daban más margen para ser mejor y más competitivo y dar un resultado mejor. Costó mucho. Y me costó mucho pensar, mentalizar que yo era esa persona que podía ganar millones. Me costó aceptarlo psicológicamente, sinceramente. Al principio me costó pensar que podía. Yo sabía que iba a llegar ahí, nunca tuve ninguna duda. No había un plan B. El plan B me horrorizaba si era trabajar por cuenta ajena en una oficina. Eso no estaba dentro de mis planes. Antes hubiera sido vagabundo y me hubiera recorrido Europa con una mochila que hacer eso. Con lo cual tenía que triunfar sí o sí. Pero me costaba creérmelo. Realmente me costaba creerme que ese día fuera a llegar. Y tuve que racionalizarlo y tuve que decirme, coño, estás trabajando todo el día, desde que te acuestas hasta que te duermes, de lunes a domingo, no pienses en otra cosa, siempre cumples con tu palabra. Cuando no puedes hacer algo, dices que no sabes hacerlo o que no puedes hacerlo. Si un cliente queda insatisfecho, incluso le devuelves el dinero. Tuve que justificarme que efectivamente yo era el tipo de persona que iba a llegar a ese punto. Y eso requiere creértelo, requiere saber que puedes cobrar cierta cuantía y normalizar cuando te llega esa cuantía y no volverte loco, que mucha gente cuando empieza a ganar dinero enseguida se da la vuelta y vuelve a perderlo porque de repente la cabeza les explota. Entonces fueron bastante creencias. Y luego llega un momento en el que lo normalizas tanto, que dices, si tuviera que volverlo a conseguir, conseguiría todo lo que he hecho en los últimos 16 años, seguramente en 6 meses. Y en el momento de que vos digamos, transicionaste de servicio a Entradium y después te fuiste por la marca personal, ¿cuál fue el momento que vos dijiste, che, esto puede ser enorme en serio? Para empezar, cuando yo empiezo en servicios, no soy consciente de que ofrecer servicios es muy difícil. Yo pienso que montar una empresa es cuestión de hacer las cosas bien a un precio razonable, el ganar dinero. Pienso que esa es la fórmula. Luego me doy cuenta de que para nada es así. Cuando entro en Entradium, me enseñan los números de la primera semana. Han vendido, no sé, ponte $15.000 sin hacer una sola publicidad ni nada. Y digo, hombre, $15.000 en una semana sin hacer absolutamente nada. Si yo asumo que aquí va a haber un crecimiento, joder, esto vamos a llegar lejos. Y el primer año acabamos con un volumen de ventas de 300.000 euros. Son $330.000 más o menos. Digo, muy bien. Cuando al año siguiente acabamos con 3 millones en ventas, digo, esto va a ser gordo. 2 años después levantamos una ronda de financiación con una valoración muy alta y ahí ya tengo la confirmación de que eso va a ser gordo, de que va a valer mucho. Yo ya recibo bastante dinero en mi cuenta por vender parte de mis participaciones y diluirme un poco y ahí ya tengo la confirmación de que tiene que ocurrir una catástrofe para que Entradium no sea un camino para ya ganar, hacerme rico. Y cuando las empresas me empiezan... Eso es un punto, ¿no? Pero luego hubo otro punto, años más adelante,
Cuando las empresas me empiezan a pedir formación, yo cierro la empresa de servicios, empiezo a dar formación presencial y me doy cuenta que yo ofrezco, bueno, la primera formación la hago por 300 euros, 500, 1000, 5000 y todos los precios me los aceptan. Digo, coño, aquí hay mucho valor. Aquí hay mucho valor. Cada vez que me piden tarifas, yo aumento mis precios y me los aceptan. Y de repente, después de un par de meses, me doy cuenta que estoy ganando muchísimo dinero sin equipo y sin nada. Y el siguiente paso es digitalizarlo. Y lo digitalizo y empiezo a vender producto digital. Y lanzo un email. El primer día que lanzo el email vendo, no sé, 10.000 euros. Y digo, joder. Hay mucha gente dispuesta a consumir este contenido y a valorarlo. Y luego además recibo 1 millón de emails de gracias, me ha cambiado la vida, estoy vendiendo muchísimo, mi equipo de ventas tal y cual. Y ahí me doy cuenta de que eso solamente puede ir en crecimiento. Entonces ha habido como un par de hitos en mi vida en los que he visto que aquello iba a ir bien, que la vida me iba a sonreír. Algo interesante acá, Luis, es que vamos a meternos un poco más al detalle en la parte de la venta y bueno, también en la parte empresarial. ¿Cuál fue el mayor error y el error más caro que cometiste? Como digo, muchísimos. Hay algunos de los que no me arrepiento porque han sido un gran aprendizaje. Me he metido en 1000 negocios que no han funcionado. Me he metido en algunos negocios que veía que no iban a funcionar y aún así me he metido porque he querido creerme los cuentos que me contaban los fundadores o los socios y he invertido en cosas que no les veía ningún sentido y que luego se ha confirmado que la percepción que yo tenía era mejor que la realidad que ellos me transmitían. Pero de esas cosas he aprendido. Y bueno, al final tienes que asumir una tasa de fracasos en tu vida. Pero hay una cosa de la que me arrepiento más y es de no haber sido más tajante rechazando clientes. Me costó mucho rechazar clientes. Claro, cuando empecé no tenía nada de dinero y estaba muy desesperado y acepté clientes que no debería haber aceptado. Eso es parte del aprendizaje, pero los acepté durante demasiado tiempo. Cuando me puse a rechazar clientes con alegría y con facilidad, descubrí, primero, que lógicamente tienes muchos menos problemas porque esos clientes desaparecen, ¿no? Los clientes que ves problemáticos ya no te están tocando las narices. Y segundo, tu cabeza está más despejada, produces más, eres más efectivo, haces todo mejor porque no tienes gente llenándote la cabeza de basura. Pero lo más importante no es eso. Hombre, son como ratitas. Totalmente. Tú puedes tener 100 interacciones buenas al día y una mala, pero por la noche te acuerdas del hijo de puta, exacto, la ratita o el perro negro le llamo yo, que de repente está y te aparece ahí en el campo de visión. Pero es que pasa una cosa más maravillosa que toda esa cuando rechazas a malos clientes. Y es que dejan de llegarte. Porque ¿sabes lo que estaba ocurriendo cuando aceptas un buen cliente? Que el buen cliente te acaba recomendando. ¿Sabes a quién te recomienda una persona que es tacaña, que es problemática, que es negociadora, que es a una persona igual? Porque se han hecho amigos, lógicamente. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Y sabes lo que ocurre cuando solo tienes buenos clientes? Que también te recomiendan. ¿Pero a quién te recomiendan? Te recomiendan a gente con dinero, a gente que toma decisiones rápidas, a gente que le gusta, acepta, valora tu consejo y lo exprime y le saca provecho. Entonces, rechazar a clientes malos, aunque en primera instancia te pueda dar la sensación de que te va a hacer ganar menos dinero, es muy rápido que te empiece a hacer ganar más. Y fui muy lento actuando ahí. Esa es la cosa de la que sí que me arrepiento. Ese aprendizaje es necesario, pero lo podría haber ganado con mucha mayor velocidad. Digamos, ¿tuviste algún punto de no retorno? ¿Algún punto que dijiste, che, llegué hasta acá, no puedo volver para atrás porque quedo en pelotas? Sí, ¿Cuál fue? pero no es lo que te esperas. Cuando acabo los estudios universitarios, me meto a trabajar en una multinacional y aguanto 3 meses. A los 3 meses le digo a mi jefe que me quiero ir. Y ese mismo día me salgo por la puerta y empiezo a buscarme la vida. Ese fue el punto de no retorno. Ese y no otro. Sabía que la oficina no era para mí. Cuento a menudo la anécdota de que un día estaba en la oficina y estaba amargado delante de mi computadora, que tardaba 1 año en encenderse porque bueno, es una multinacional, lo de siempre, en mi silla incómoda. Y vi por la ventana a unos patitos que se acercaban a un río que yo podía ver por la ventana, se metían en el río y estaba pensando, joder, esos patos son más libres que yo. No puede ser que esos patos tengan mejor vida que yo, no es aceptable. Al poco de aquello dejé la empresa y sabía que esa no era una alternativa, que nunca iba a haber un plan B, que eso no podría ocurrir, que como te digo, y no es una exageración, no es una hipérbole, preferiría hacerme una mochila y ponerme a recorrer Europa ganándome la vida, pues a veces de camarero, a veces pintando una pared, que haciendo trabajo de oficina, PowerPoints y tablas dinámicas. Eso era inaceptable, no iba a volver nunca en mi vida. Jamás. No hay ninguna posibilidad. ¿Tuviste algún punto en el que dijiste, che, no doy más? No.
Es más, la sorpresa es que cada vez que añades dificultad a tu vida, te preguntas cómo es posible de que antes estuvieras estresado. Eres capaz de conseguir mucho más de lo que te imaginas. La realidad es que normalmente la limitación a los objetivos que consigues no están en la economía, no están en la política, no están en tus circunstancias de partida, están en tu cabeza. Eres la limitación mayor que haya tu negocio. Y de repente dices, no puedo más. Y llega un cliente y te hace una putada tremenda. Te debe dinero, yo qué sé. Joder, y lo superas mucho. Y se te van 10 empleados de golpe. Me ha pasado. Porque los ficha una empresa, viene y te los rompe. Y lo superas. Y un tipo rompe un contrato y lo superas. Y tienes hijos y dices, bueno, puedo, estoy hasta arriba de la jornada y puedes con eso y puedes con más. Te acostumbras a lidiar con aquello que se te echa encima. Es increíble la capacidad de adaptación que tenemos los humanos. Tienes niveles de más estrés, claro, pero lo superas. Vamos a suponer que vengo bien, vengo creciendo la empresa a poquito. Ahora, ¿cuál tiene que ser el mantra para pegar el batacazo? Para sacar el cohete a la luna, digamos. Hay, de todas las tonterías que se dicen en torno a las empresas y las startups y el rollo emprendedor, hay una que sí que es fundamental, que es lo que se llama en inglés, ahora lo vamos a españolizar y vamos a hablar en términos normales, el Product Market Fit. En definitiva, es un palabrerío para decir que al mercado le guste tu producto. La mayoría de la gente intenta crecer y escalar negocios que de partida no han funcionado muy bien, que cuesta venderlos, que tienen procesos de venta muy largos. Lo más importante para tener un buen proceso de ventas es elegir el producto. Yo digo una frase mucho que es que el buen vendedor elige su producto. El producto es tu mayor herramienta de marketing y de ventas. Elige un producto que la gente compre con facilidad y que además fidelice con facilidad. Eso es lo que tienes que hacer. No tiene mucho sentido invertir en escalabilidad, en crecimiento, en optimizar, en mirar métricas, si no tienes un buen product market fit. Si el producto que tienes cuesta mucho venderlo, son procesos de venta tortuosos, largos, con muchas objeciones, tienes que convencer, tienes que hablar con 10 departamentos distintos. Si quieres hacer dinero serio en la vida, ya puedes buscar un producto que se venda fácil y cambiar. ¿Qué parte de tu historia la gente no conoce? Muchas. Cuento una ínfima parte de mi vida porque dentro de la libertad está mantener la privacidad. De mi infancia la gente no sabe nada y de mi vida personal y lo que hago más allá de mi trabajo en ventas y con mis empresas, yo entiendo que la gente que lleva muchos años leyendo me tiene la percepción de que conoce mucho, pero la realidad es que el otro día cenando os lo contaba, cuento una fracción ínfima de aquello que vivo. Y vas a mantenerse así, con lo cual ahora no voy a contar nada que no haya contado ya antes. Y quien quiera detalles, hasta donde yo puedo contar, mongemalo.com. Se meten ahí y ahí van a ver todas mis andanzas publicables. Estuvimos bastante tiempo off cámara hablando de, bueno, la vida, tener hijos a los 20, mejorar, Sí. bueno, etc. ¿A qué hoy le prestás atención que decís, che, cómo perdí el tiempo con esto, que no tendría que haberlo hecho, y que si hoy tengo una persona joven al lado, le diría, no seas pelotudo, enfócate acá? Mira, tengo obsesión con la ley del Pareto y la ley de la larga cola. Ley Pareto y ley de larga cola. Sí, tengo obsesión con esas dos No conozco ninguna de las dos. La ley del Pareto dice, Vilfredo Pareto era un italiano que llegó a la conclusión de que el 80% de los resultados vienen por el 20% de las acciones. Se dio cuenta analizando un cultivo de guisantes que resulta que el 20% de las vainas, de las plantas, daban el 80% de la producción de guisantes. Y empezó a investigar otros ámbitos y esto ocurre en casi cualquier aspecto de la vida. El 20% de las acciones dan el 80% de los resultados. Y tengo la obsesión de reducir. La gente tiene la obsesión de maximizar, de más empleados, más acciones, más canales, más redes, más contenido. Y la mía es de vamos a detectar aquellas cosas que funcionan y vamos a centrarnos en hacer solo esas. Entonces mi pregunta no es qué más puedo hacer, sino de todo lo que estoy haciendo, qué es lo que más peso está teniendo el resultado, para duplicar el esfuerzo en ello, pero eliminar otras cosas. Si ahora estoy haciendo vídeos, escribiendo emails y escribiendo páginas de ventas, por ejemplo, oye, ¿puedo quitar los vídeos? O de los vídeos, ¿puedo quitar cierto tipo de vídeo? ¿Puedo hacer menos vídeos al día? ¿Puedo hacerlo más simple? ¿Puedo hacerlo más cortos? ¿Puedo no hacer webs? ¿Puedo...? No sé, ¿vale? Esa es mi obsesión. ¿Qué quito de mi vida? ¿Qué quito de mi vida? ¿Qué quito de mi vida? Que no solamente me mantenga los resultados, sino que me los aumente. Y luego, la ley de la larga cola es la ley de no buscar la perfección. Que esto es una cosa a la que ya sí, que la tengo bastante dominada, pero me ha costado muchos años y que es algo que paraliza a mucha gente. La ley de la larga cola es lo siguiente. Tú puedes llegar con relativa facilidad a un
90% de perfección en tu servicio, en tu calidad, en tus procesos. Pero el 9% final te va a costar, o sea, pasar del 90 al 99% te va a costar el mismo esfuerzo que el 90% anterior. Ya estás en el 99%. Satisfaces, por ejemplo, hablando de satisfacción a clientes, al 99% de los clientes. Pero todavía hay un 1% que te causa problemas. Y dices, vale, venga, a ver, vamos a analizar qué problemas hay. Ahora, conseguir el 99,9% de satisfacción, ese 0,9% te va a costar de nuevo el mismo esfuerzo que te costó conseguir el 90% inicial o el siguiente 9%. Ahora dices, vale, pero todavía hay uno de cada 1000, es decir, el 0,01% que todavía no queda satisfecho. Bueno, venga, pues ahora voy a ir a por el 99,99%. Bueno, pues te va a volver a costar el mismo esfuerzo que lo que te costó el anterior. Cada perfección que añades al sistema añade menos perfección y sin embargo cuesta más esfuerzo. Entonces tienes que saber moderar la calidad, tienes que saber dónde te paras, tienes que saber si satisfaces al 90%, al 80%, al 70%, dónde te paras. Eso es fundamental para ser efectivo. Porque en el fondo, ¿para qué queremos el dinero si no es para conseguir la libertad? ¿Queremos la perfección? ¿Queremos satisfacer un TOC obsesivo-compulsivo? ¿O queremos vivir bien? Si queremos vivir bien, hay un momento en el que tenemos que frenar nuestra obsesión por la perfección. Parémonos un poco en el hoy de los negocios, cómo se está haciendo todo y demás. Hay muchas cosas, ya hablamos de la inteligencia artificial, de la cuántica, un montón de cosas. ¿Cuál es tu visión de acá a 5 años? ¿Para dónde van las cosas? Energía, farmacéutica, software as a service corporativo y finanzas descentralizadas. ¿Por qué? Estas cosas no suelen fallar. Vamos a ir una por una. Energía. La energía ha dado dinero siempre. Siempre los humanos hemos consumido más que el día anterior y que el año anterior. Y estamos viendo con la inteligencia artificial, el cripto, los centros de datos, que eso solamente va a más. Trabajar en energía va a dar dinero y hay negocio. Trabajar en energía. Farmacéutica. La farmacéutica, de nuevo, es un sector que siempre ha dado dinero. ¿Qué pasa? Además, que cada vez tenemos una población más envejecida, con menor natalidad, más preocupada por la belleza, por la juventud, por la salud, por llegar con calidad de vida, con más esperanza de vida. Todo el tema farmacéutico siempre ha dado dinero y sigue yendo más. Va a haber negocio, va a dar dinero. Software as a service, es decir, herramientas de gestión de empresas, herramientas corporativas que se pagan por licencias periódicas, mensuales, anuales, un CRM, por poner un ejemplo, que es una herramienta para gestionar clientes en un departamento de ventas. Ahora, justamente en el momento en el que estamos grabando esto, salen noticias de que la inteligencia artificial está impactando negativamente en muchos software as a service. Yo creo que esto va a provocar una limpia de mercado durante unos meses y que los supervivientes van a ganar mucho más que antes. El software as a service es un negocio con unos márgenes de beneficio enormes, hiperescalables y que satisfacen normalmente necesidades muy grandes en las empresas. Gestión de clientes, recursos humanos, contabilidad, materias primas, etcétera. Creo que aquí hay mucho negocio, lo ha habido hasta ahora. Creo que la inteligencia artificial, lejos de perjudicarle, aunque puntualmente haya lo que se llama un check-out y eche a algunos del mercado, creo que eventualmente estos negocios, y además en un corto plazo de tiempo, resurgirán y los supervivientes además lo harán con mucha fuerza y sus márgenes de beneficio, que ya de por sí eran enormes, aparecerán ampliados. Y la mayor de todas para mí, las finanzas descentralizadas. Puedo ampliar a finanzas, porque las finanzas, de nuevo, siempre han dado dinero, pero las finanzas descentralizadas son la mayor revolución de la historia de la humanidad, por encima de la inteligencia artificial y por encima de la computación cuántica. Cambia la forma de dinero, cambia la forma en la que comerciamos y la forma en la que comerciamos, la historia del comercio es la historia de la humanidad. La gente que le pilla lejos, lo critica, dice que no tiene utilidad, pero el único motivo por el que piensan eso es porque no lo han utilizado y porque no son conscientes de los riesgos que tiene tener el dinero en inversiones tradicionales o en sus bancos. Cada vez habrá más gente que entienda esto, cada vez habrá mayor incorporación, será muy lento, yo calculo que serán alrededor de 3 generaciones hasta que sea un sistema completamente universal, pero entre tanto es un mercado que hoy, pese a que decimos que el Bitcoin está alto y todo lo que quieras, Sí. está en pañales, a esto le queda muchísimo, yo digo que 3 generaciones de desarrollo, muchas cosas que quieres hacer no existen soluciones, estás en un mundo muy similar al que había cuando empezó Internet y de repente decías, quiero hacer tal, y no encontrabas y llegaba uno, montaba una startup y en un año era un unicornio de $1.000 millones. Estamos en ese punto, estamos en el punto en el que es muy fácil encontrar oportunidades con muchos usuarios y además un mercado creciente y también creo que ahí hay negocio y ahí hay dinero. ¿Cuál fue tu peor decisión financiera y mejor decisión financiera? Mi mejor decisión financiera fue en Tradium, claramente. Bueno, mira,
mi mejor decisión financiera fue invertir en formarme de manera obsesiva, que suena un poquito arcoíris y mundo de las mariposas, pero cuando empiezo con mi empresa de servicios, no vendo. Y digo, pero ¿cómo no vendo? Si vendo un producto bueno a un buen precio, ¿qué sentido tiene esto? Pero además de escuchar al mercado, le observo y me doy cuenta de que lo que yo pienso no es lo que el mercado piensa y lo que yo predigo no es lo que el mercado hace. Y ni corto ni perezoso voy modificando. Y llego a la conclusión de que lo importante, que tener un producto bueno es imprescindible, sin eso no vas a llegar a ningún sitio, pero que el marketing es importante. Y me pongo a invertir en marketing, a estudiar marketing, pero me doy cuenta de que tampoco eso cambia las cosas sustancialmente. El marketing me lleva al copywriting, estudio mucho copywriting, veo que las cosas mejoran y el copywriting me lleva a las ventas y veo que ahí las cosas cambian. Y que las cosas cambian. Invierto más, invierto más, invierto más. Y hasta ahora en la vida te puedo hablar de fondos indexados, te puedo hablar de cripto, te puedo hablar de Entradium, inversiones que he hecho otra startup que también me fue bastante bien. Te puedo hablar de inversiones que me han ido muy bien, pero todavía no he encontrado ninguna inversión que me haya dado más retorno que la inversión en formación o a veces incluso en consultoría, en contratar a alguien que sabía mucho de un tema, pagarle a veces miles de euros por media hora de su tiempo. Porque es que de verdad invertir en formación e invertir en consultoría es como hacer trampas en los negocios. Es como hacer trampas. Todo el mundo se hace siempre la pregunta filosófica de, joder, si volviera al pasado sabiendo todo lo que sé, qué maravilla. ¿Quién no ha pensado esto, no? Si volviera un año atrás, que esto no lo haría y hoy estaría en una mejor situación. Invertir en formación e invertir en consultoría es lo más parecido que puedes hacer a eso. Cuando tú inviertes en consultoría o en formación, inviertes en adquirir un conocimiento de alguien que ya ha pasado durante años por ese proceso y te lo traes al presente. Eso es lo que estás haciendo. Un tipo me dice, te cobro 3.000 euros o 5.000 euros o 10.000 euros por hablar contigo una hora. Digo, bueno, ¿cuántos años de experiencia tienes y qué has conseguido? Digo, coño, es que le voy a sacar muchísimo partido. Es que es imposible que no se lo saque. ¿Cómo tú pagarías 10.000 euros por volver? ¿Quién? ¿Qué empresario no pagaría, o vendedor, o persona, no pagaría 10.000 dólares o euros por viajar al pasado 10 años con todo lo que sabe? Cualquiera. Lo rentabilizaría de sobras. Eso es lo que yo pienso cuando compro formación y consultoría. Digo, joder, es que estoy haciendo exactamente eso. Entonces es la mejor inversión absolutamente. O sea, si vos hoy estás haciendo plata con tu empresa, volvés 10 años atrás, la pones toda en vez de en cripto, en negocios así alternos, la pones en formaciones y capacitaciones. ¿Qué es lo que hago ahora? O sea, yo sigo invirtiendo hoy muchísimo en ello. Lo que haría es, en lugar de ir a la universidad, en mi caso durante 6 años, hice 2 carreras en paralelo, y en lugar de hacer eso, invertiría en aprender directamente aquello que considero que me da dinero y pagar por ello. Y por cierto, la peor inversión que he hecho, que también me lo has preguntado, es una startup que me quiso contratar para unos temas de gestión de publicidad y no tenían dinero y les dije que no. Y años después se vendieron por muchos millones de dólares. Ellos me ofrecían participaciones a cambio de trabajo porque no tenían dinero. Les dije que no. Pero bueno, también te digo una cosa. Startups que me han ofrecido participaciones en lugar de dinero, ha habido cientos. He acertado en todas, salvo en una. Para acertar en ella tendría que haber dicho que sí a todas, porque no tenía ningún criterio de elección. Si hubiera dicho que sí a todas, seguramente me hubiera arruinado. Pero claro, si hubiera tenido alguna bola de cristal para decir esta es en la que tengo que decir que sí, pues hoy tendría bastantes más millones. Pero bueno, ya está. Son cosas que pasan. ¿Tienes socios? Sí, en Entradium tengo socios. Y en otras startups que tengo inversiones hay socios también. ¿Qué opinas de los socios? Creo que los socios son lo peor, los empleados son lo peor y los clientes son lo peor. Porque creo que las personas son lo peor. Y las fricciones y los problemas impredecibles y las cosas que no tienen sentido lógico vienen por los socios. Y cualquier empresario con el que hables que haya tenido socios te lo va a decir. Todos, 100%. 100%. Y yo, con mi socio, me llevo de puta madre. Me llevo bien. Nunca hemos tenido una fricción, nos llevamos genial. Y aún así somos conscientes de que tener socios es lo peor. Hemos tenido otros socios con los que no ha ocurrido eso, ¿eh? Y lo hemos visto en infinidad de clientes. Entonces las personas son lo peor. Tienes que evitar los socios. No necesitas socios. La mayoría de la gente que se hace con un socio no lo hace por dinero, no lo hace porque le aporte un conocimiento que no tiene, no lo hace porque le aporte trabajo. Se engaña diciendo que lo hace por eso. Pero la realidad es que la mayoría lo hacen porque se sienten solos. Si el socio te aporta una ventaja estratégica, ¿Tiene sentido? ¿tiene sentido? Te aporta un dinero que de otra forma no podrías conseguir. Si lo puedes conseguir de otra forma, tampoco tendría sentido. O si efectivamente te aporta un trabajo que, de nuevo, una vez más, que esto sería casi estratégico también, no puedes sustituir. Pero esas circunstancias son contadas. Emprende solo,
no tengas empleados hasta que duela. Esta es una frase que me gusta mucho de un emprendedor americano, estadounidense. No contrates hasta que duela. Los clientes son inevitables. Los clientes tienes que tener los máximos posibles y como tienes que tener los máximos posibles, al menos haz una cosa y ten criterio para elegir a los buenos. ¿Te cuesta delegar? Al principio me costaba delegar, hoy no me cuesta delegar. Me costaba delegar porque todos esperamos que la delegación, cuando empezamos, esperamos que la delegación sea multiplicar el trabajo que uno mismo hace. Pues si ahora hago una unidad, ahora haré 100 unidades. Eso no es así. Para empezar, en la delegación la productividad baja. Ya no vas a trabajar al mismo ritmo. No vas a multiplicar tu capacidad de producción por el número de personas que contrates. Y segundo, la calidad baja. Delegar es exactamente eso. Delegar es, quiero hacer un trade-off, quiero hacer un cambio de producir más, reduciendo la calidad. Tienes que aceptar eso. Si no aceptas eso, no puedes delegar. Y a mí eso me costó mucho aceptarlo. Hoy lo acepto. Delego. Tengo gente que me hace labores concretas. Edición de vídeo, no la repaso. En fin, muchas cosas que delego con mucha alegría. Y si salen mal, salen mal. Y si salen bien, salen bien. Y si salen mejor, pues me alegraré. Y si salen peor, pues no me dará dolor de cabeza. Lo que no me gusta es tener equipo. Creo que son dos cosas distintas. Si tengo equipo, puedo delegar. Cuando lo necesito, delego. Y delego todo lo que puedo. Pero no quiero tener equipo. Porque otra cosa que hay que entender al delegar es que, de nuevo, es un intercambio. Y es un intercambio de libertad. Dejas de tener unas preocupaciones para tener otras. Dejas de tener unos problemas para tener otros. Alex Hormozi dice, sí, efectivamente, es así. Tienes nuevos problemas, pero son mejores problemas. Estoy de acuerdo, son mejores problemas. Pero es que resulta que yo, en la vida, quiero no tener problemas. Entonces, prefiero no tener equipo o tener equipos diminutos. Entrando ahí por ese lado de Alex Hormozi, ayer estábamos hablando del negocio de Hormozi versus el de Tate, y vos me hacías la comparación de que Tate había hecho muchísima más plata que Hormozi, con muchísimo menos equipo y muchísimo menos estrés, muchísimo menos marketing, etc. ¿Cuál crees que es la gran diferencia entre una persona, o sea, entre un negocio así como el de Tate, por ejemplo, y el de Hormozi? Son negocios que tienen muchas similitudes, ambos tenían objetivos idénticos, que era ganar el máximo dinero posible, y uno intenta conseguirlo tomando unas decisiones y siguiendo un camino, y otro otras. ¿Cuál elige Alex Hormozi? Alex elige equipo. Voy a tener equipo, voy a crear empresa, voy a hacer muchas inversiones, voy a diversificar, vamos a ser muchos y voy a trabajar muchísimo, todo lo que pueda. Voy a dedicar cada minuto y además le voy a meter muchísimo dinero. Voy a hacer orgánico, voy a hacer publicidad de pago por clic, voy a hacer presencialidad, voy a hacer todo lo que pueda. Muy bien, ese es un camino. A mí me parece admirable esa capacidad de trabajo y me parece admirable los resultados obtenidos, la consistencia durante la que lo ha hecho en el tiempo, pero no me parece envidiable. Entonces, lo estudio, aprendo lo que puedo, pero replico aquello que me parece envidiable. ¿Qué hace Tate? Con un modelo de negocio muy similar y queriendo obtener prácticamente lo mismo. Dice, fenomenal, de todos los elementos que hay en la fórmula para crecer el negocio, de todas las palancas de crecimiento, la presencialidad, el pago por clic, lo orgánico, la viralidad, contenido en redes, newsletter, voy a limitarme a hacer aquellos que producen un mejor apalancamiento, pero hacerlos perfectos. Entonces, por ejemplo, prueba muchas cosas. Y como él mismo reconoce en un vídeo, lo que más ventas le produce, en su caso también, es un email diario. Tate. Sí, un email diario que escribe su hermano. Y Tristan Tate. Escribe casi siempre Tristan, a veces lo escribe Andrew, pero casi siempre Tristan. Y se dan cuenta que el email, pues vale, vamos a meterle muchísima caña al email, que luego lo acaban transformando en un canal de Telegram, pero que es lo mismo, un mensaje diario en un canal privado. Y se da cuenta de que la publicidad está bien, pero hay algo, por ejemplo, él no invierte nunca en publicidad de pago, pero hay algo que le da más dinero, que es tener un personaje atractivo, mensajes polémicos, tocar temas de actualidad y explota eso. Con las repercusiones positivas y negativas que tiene, ¿eh? Porque luego además generas mucho hate y todo lo que quieras. Pero acaba teniendo un sistema en el que con un equipo, creo que en su pico fueron 28 personas, llegó a facturar y a tener unos beneficios mucho mayores a los que tiene Hormozi. Entonces, a mí eso es lo que me gusta. Esos son los que me gustan, los modelos eficientes en los que con muy pocos recursos consigues grandes resultados. Bueno, ahí lo loco, obviamente para debatir, ¿no? Pero ¿no crees que si Hormozi un día se cansa y dice, che, quiero mandar todo al carajo, quiero arrancar a escribir un email diario, tranquilamente lo podría hacer, Sí. pero Tate no podría armar una empresa como la de Hormozi? Es una grandísima observación, posiblemente tengas razón. Montar una empresa como la de Hormozi es súper complicado. Gestionar 450 personas, que leí la última vez que tenía, es muy difícil. O sea, la gente no es consciente de cómo de difícil es. Y Hormozi tiene suficiente carisma y personalidad como para, con algunos cambios, haciendo el personaje algo más atractivo, porque el personaje de Tate es muy atractivo y el de Hormozi es poco atractivo.
Entonces, Ormochi, para hacer esa transición, tendría que hacer el personaje más atractivo, pero me parece más fácil hacer atractivo el personaje de Ormochi que efectivamente montar el equipo que tiene. Exactamente. O sea, hacer atractivo el personaje como Longstreet que hacer el equipo. La gente no es consciente de lo difícil que es hacer el equipo y sobre todo de la libertad que te quita. Lo que pasa es que Ormochi, a Tate que le pone cachondo. A Tate le pone cachondo seguramente el reconocimiento y el dinero. A Ormochi le pone cachondo el dinero, pero también le pone cachondo el haber creado una gran estructura, ser reconocido por ello, contarlo. Son motivaciones muy dignas, ¿eh? Pero está claro que son distintas. Algo que me da mucha risa ahí es, ok, Tate vende un low ticket, Hormozzi también vende un low ticket, pero tiene productos de hasta $150.000. ¿Cuál es tu opinión sobre el low ticket versus el high ticket, sobre los productos caros, productos baratos, relacionado a la marca personal, relacionado al servicio? Sí, parece un mantra que si quieres ganar dinero tienes que vender productos de alta cuantía. Eso me parece una tontería como un piano. Puedes vender baja cuantía a mucho volumen o alta cuantía a menos volumen. Yo veo a gente que vende alta cuantía y tiene un equipo de setters, de closers, gente llamando, otro que hace el triaje, o sea, cosas que yo cada vez que hablo con ellos descubro que el equipo es más y más grande, con unas estructuras de anuncios, de campañas, de lanzamientos complicadísimas, que luego al final echas cuentas y dices, pues, como se dice en España, para este viaje no hacían falta alforjas, es decir, para hacer esto vendías un low ticket y te sustituye todo eso. A veces el precio lo que te está haciendo es sustituirte a lo mejor un closer o un setter. Ok, pero acá hay Pero que hacer una aclaración. Que no salga el típico cagado que no logró nada vender un low ticket. claro, efectivamente, que no sea una excusa, y un victimismo. Pero no obstante voy a decir una cosa. También, y esto es lo realmente importante de lo que puedo decir respecto a low y high ticket. Creo que los términos low y high ticket son completamente de persona débil y cobarde. Creo que no existe. ¿Dónde empieza el high ticket? ¿Cuál es la cifra en la que el low se convierte en high? Eso es mentira. Si tú dices que vendes high ticket, el problema real que está ocurriendo no es que tu precio sea alto, porque tu precio es alto según a quién se lo vendes. El problema es que estás vendiendo algo que no vale lo que dices que vale a alguien que no se lo puede permitir. $3.000, $30.000. Compré recientemente una formación de $12.000. ¿Eso es low o es high? Pues no lo sé, para quien está empezando. Si eso me lo dices en 2010, para mí es high. Si me lo dices hoy, es low. Si me dices en lugar de 12.000 son 120.000, pero va a incluir un seguimiento personalizado, te compro la de 120.000. O sea, que no, que low high no existe. Tú tienes que elegir siempre un producto que ofrezca mucho más valor que coste al público al que se lo vendes. Eso es lo que tienes que hacer. Y a partir de ahí te da igual el precio. Y eso a veces significará que vendes algo de $50 y veces que vendes algo de 50.000. Está bien, ya está, perfecto. Luego en mi caso también influye mucho la filosofía de vida. ¿Podría hacer un producto de $10.000? Podría hacerlo. ¿Tengo ganas? No tengo ganas. Bueno, acá hay algo interesante también es cuándo elegir uno o cuándo elegir el otro. Cuándo elegir un producto de bajo precio pero de alta cantidad. Cuándo elegir un producto de mucho precio, poca cantidad de gente. Pero esto tiene que es una pregunta de honestidad máxima contigo mismo. ¿Eso que vendes, existe alguien a quien le aporte un valor suficiente como para justificar ese coste? Y te pueden decir a alguien, ya, pero es que lo que yo, lo que yo vendo no es conocimiento empresarial, no es algo que le vayan a sacar un retorno económico. ¿Vale? Fenomenal. Vendes, mira, escucha, entretenimiento. Entonces, ¿vale una entrada a un concierto $2.000? ¿Lo vale o no lo vale? Depende para quién. Si yo gano $200.000 al mes y voy al concierto y a lo mejor me llevas con chofer y me das una mesa privada para estar, pues a lo mejor sí que lo vale. Para una persona que gana $1.000 al mes, pues no lo vale. ¿Cómo va a valer un espacio de ocio lo que gana en 2 meses? No tiene ningún sentido. Tienes que ser honesto. Vas a un público para el cual lo que vendes vale lo que cuesta o no. Ese es el punto. Y ya está. Es que es tan fácil como eso, es ser honesto contigo mismo. Y puede ser que sea una cosa de 1 hora o de 100 horas, de una página o de 100 páginas. Es que no influye tampoco eso. Ahí, Luis, algo que es interesante es, bueno, al momento de vender el producto y generarle, si el cliente me paga uno, que mínimo genere dos, tres o 1.000, ¿no? Eh, Al momento de vender como tal, estábamos hablando hace un rato de que el mayor error de la persona como tal era cuando arrancaba una llamada, cuando arrancaba un producto, cuando arrancaba una entrevista, presentarse. Hola, soy Juan Martín Wall, médico escalar infoproductor. ¿Por qué crees que eso está mal? ¿Por qué crees que el famoso seteo de marco, como le digo yo o mis colegas, está mal? Porque pregúntale a una mujer qué pasa
si un hombre por la calle le aborda y le dice, hola, me llamo Juanma, me gustas mucho y vengo aquí porque quiero ligarte? Que empieza así la llamada. ¿Qué crees que te van a decir las mujeres? ¿Que les gusta? ¿Que les parece una introducción que va a conectar con ellas o no? No. Pero es que además pasa una cosa. Todos los vendedores del mundo se presentan así. Todos. Cuando tú llamas y normalmente te contesta alguien que está bien, o es filtro, es decir, secretaria, recepcionista, asistente, o es alguien decisor, alguien que va a tomar decisiones sobre compras. Para cuando tú llamas, solo ese día, seguramente hayan llamado ya 5 o 6 antes y durante el resto del día llamarán otros 40. Y todos empezarán con el mismo mensaje. Hola, soy de la empresa y me dedico a... Todos empezarán igual. Y tu cerebro, cuando escucha esa frase por 20ª vez, desconecta. Okay. Hice un experimento con un call center con el que trabajé, en el que insistía mucho en que no vendieran presentándose. Que al cliente además le da exactamente igual cómo te llames, cómo se llama tu empresa y a qué sector te dediques. Le da igual. Lo que le importa es cómo vas a hacer que él sea mejor después de pasar por ti. Es lo único que le importa. Entonces hicimos el siguiente experimento porque ellos no me creían y no querían probarlo. Se presentaban, cuando haces venta telefónica la mayor parte del tiempo te rechazan, se presentaban, colgaban, se acababa la llamada. Lo que hacía era yo, 30 segundos o un minuto después, llamaba al mismo número de teléfono. Y les decía, hola, te acabamos de llamar de no sé qué empresa. Sí, pero os he colgado, no quiero hablar. Lo entiendo perfectamente, no te voy a intentar vender, solo te quiero hacer una encuesta de calidad de 2 preguntas. ¿Me lo aceptas, por favor? Sí, venga. ¿Cómo se llama la persona que te acaba de llamar? Silencio. Decían siempre los nombres más típicos. María. Luis. Es como, no. ¿Sabes? Ni siquiera te ha llamado una mujer. No. ¿De qué empresa se trataba? Siempre te decían empresas súper conocidas. Telefónica, Movistar. No te han llamado de eso, pero muchas gracias. Colgaba. Nadie, absolutamente 30 segundos después de la llamada, recordaba el nombre de la persona ni el nombre de la empresa. Fíjate si cuando estás en un entorno social, en una fiesta, en un bar, te presentan a unos amigos nuevos y te dicen, hola, me llamo Manolito. ¿Cuántas veces tu cerebro no va y un segundo después borra el nombre? Y dices, joder, este tipo se acaba de presentar y ya no me acuerdo cómo se llama. Estás a ver si sale el nombre para captarlo de nuevo y memorizarlo. O sea, tienes que, oye, perdona, ¿cómo te llamabas? Si eso te pasa en una situación en la que estás atento, en la que genuinamente quieres gustar y quedar bien, imagínate en una llamada de ventas. No sirve para nada. Sirve solamente para que la otra persona sea consciente de que le intentas vender, de que vas a ser aburrido, de que le vas a hacer perder el tiempo, de que seguramente le intentes vender algo que le van a ofrecer otros 1000 en el mercado, y para identificarte rápido y colgarte. Es para lo único que sirve empezar así. Y por la contra, ¿cómo comenzarías una llamada si voy a vender un servicio bueno? Mira, nuestro cerebro es una máquina de crear expectativas. Y la labor de la venta es romper las expectativas. Esto es. Entonces, cualquier cosa que rompa las expectativas. ¿Qué espera una persona cuando le van a vender? Hola, me llamo Juanma, me dedico al marketing y te quiero vender. Eso es lo que espera. Fenomenal. Esa es la expectativa. ¿Qué nos espera? Pues cualquier cosa que nos espere está bien. He visto mucha gente por Instagram haciendo cosas de lo más ingeniosas. Hola, te voy a hacer la mejor venta de tu vida. ¿Qué te parece? Ya has cambiado completamente el tono. Pero ya este tío, este sinvergüenza, ¿este de qué va? O sea, no sabe que yo evito a los vendedores, no sabe que ya me han llamado hoy 20 y les he colgado, pero de repente una vez rompes y suena hasta gracioso. Es verdad. Una vez, mi anécdota, cerrando ventas para una empresa, en un momento yo le dije, bueno, soy Juan Martín, soy el vendedor y cada minuto que estamos en esta llamada voy a intentar venderte. Así que, es una... Buenísima. Cerrando. Buenísima. Mira, yo tengo un amigo que liga acercándose a las chicas en las discotecas y les dice, oye, tengo una pregunta para ti. ¿Tú te has pasado el Castlevania 4? La mayoría entran en conversación. Claro. ¿De qué me hablas, friki, jajaja, no sé qué? ¿Sabes? Ok. No sé de qué estás hablando, o yo soy más de Tetris. Es buenísimo, ya estás en conversación. Tenés una personalidad que es chispa, que siempre va al grano, siempre es objetiva. ¿Qué parte de tu personalidad crees que te ayuda a crecer? Para que la persona copie, como vos me dijiste, y aplique. La autocrítica. La autocrítica.
hacia mí y la crítica hacia el sistema. Es decir, no acepto cosas que se hagan que no entienda por el mero hecho de que se lleven haciendo muchos años, no entiendo por qué hace falta presentar un PowerPoint todos los lunes contando lo mismo que contamos el lunes pasado, no lo entiendo. No entiendo por qué hay que mirar métricas, no lo entiendo, explícame por qué hay que mirar métricas. Y así con un millón de cosas. Y lo mismo conmigo. Si algo no funciona, seguro que hay un millón de factores que están afectando. Seguro que es cuestión de suerte, que es cuestión de que soy feo, que es cuestión de que soy de pueblo, que es cuestión de que no soy inteligente. Seguro que todo eso influye, pero como todo eso no tengo margen de maniobra, lo ignoro y me machaco, me castigo, me flagelo, me golpeo para ver qué podría haber hecho yo distinto. La sensación de culpabilidad es constante, no hay perdón, no hay comprensión, no hay aceptación en mí mismo en contra de todos los mensajes que se encontrarán buenistas en Instagram de no, acéptate, quiérete, eso no es sano. Bueno, no será sano, pero da muchísimo dinero, quizás no sea sano. Y tener dinero sí que es muy sano para la cabeza. Entonces, eso es lo que la autocrítica hacia mí y la crítica hacia aquello que no entiendo. ¿Qué te molesta de la gente cuando arranca a crecer? Yendo por el lado de la autocrítica. Que hacen aquello que les gusta, que hacen aquello que ellos consideran que está bien, que hacen aquello que creen que el cliente que necesita, que no van al cliente y le escuchan y le observan. Y sobre todo que quieren crecer antes de tener un producto que el mercado demanda. Quieren crecer cosas que no son crecibles. Se pasan el día, lo que decía las métricas, se pasan el día viendo métricas sobre unos resultados malísimos. Pero, vale, miras métricas, optimizas un montón, ¿qué vas a mejorar? ¿Qué vas a hacer? ¿Un por dos de cero? Sigue siendo cero. Tu producto es una mierda. Claro, el problema no está en que el botón sea verde o sea rojo, que hayas hecho un call to action, que tu hook sea un poquito mejor o un poco peor. Tienes problemas mucho más graves que eso. Ok, y ahí es interesantísimo. Entonces, hay un montón de empresas que deben estar en esa fina línea de hacer entre 20.000, 30.000 a 40.000 dólares por mes, que yo conozco. ¿Cómo hace ese switch y qué mantra tiene que tener para dejar de ver métricas y redundar en lo mismo y decir, bueno, listo, arranco a crecer en serio? Mira, yo hacía un ejercicio que es todas las interacciones que tenga con clientes potenciales las voy a registrar y voy a apuntar cómo se llamaba la persona, si era hombre o mujer, qué edad tenía, qué puesto tenía, de qué empresa se trataba, en qué sector estaba, cuánto facturaban, una ficha robot, un retrato robot de la persona y la empresa, ¿vale? Y luego apuntaba qué ha ido bien y qué no ha ido bien. Muchas veces son sensaciones, a veces son cosas reales. A veces son frases que te ha dicho explícitamente que demuestran que le ha ido bien, a veces son cosas que explícitamente demuestran que te ha ido mal, pero muchas veces son sensaciones. Joder, me hizo desplazarme a sus oficinas. Estuve esperando en la sala de espera durante 30 minutos. Estaba muy tenso en la reunión, no me dejó hablar. Me dijo que tenía que comentarlo con su socio. Me dijo que estaban contentos con lo que tenían. Me hacía una lista de todo, de lo bueno y de lo malo. Lo bueno, genial, te indica que estás haciendo esas cosas bien, pero hasta ahí. Ahora, todo esto malo, ¿cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo modificar, en primera instancia, mi producto y yo mismo para que esto no ocurra? Para que esta desconfianza no se dé, para no estar esperando, para no desplazarme, para hacer todo más eficiente. Y segundo, si algo no puedo evitarlo, bueno, primero en el producto y luego en mí y luego en el mensaje. Y si no puedo evitarlo porque no se me ocurre cómo evitarlo, cómo responderlo cuando aparezca. Hice ese ejercicio con cientos y cientos de clientes durante meses. Y fui modificando la forma en la que prestaba el servicio, y lo he hecho siempre en todas las empresas que he tenido, hasta un punto en el que creas un proceso de ventas sin fricción, en el que se vende todo muy suave. A partir de ahí ya superas ese techo que efectivamente existe en los 20-30 mil, pero es que además ahí puedes empezar a escalar. Y no es que te vayas de los 20-30 a los 35, 40, no, es que hay un gap enorme, un salto de repente que pegas un escalón y te vas de los 20-30 a lo mejor a los 50 o a los 100. Pero has creado, insisto de nuevo, un producto, un personaje y un mensaje que lo que hace es evitar todos los puntos de fricción. Vamos a ir a un ejemplo más concreto. Una empresa de consultoría que hace tiempo viene estancada en los 50, 60, 80.000 dólares. ¿Cómo la escalarías específicamente? Yo me sentaría con ellos y diría, ¿qué es lo que te están diciendo los clientes? A ver, vamos a ir a una reunión, vamos a grabarla. ¿Con clientes o leads? Con leads, clientes potenciales. Yo te voy a decir problemas concretos que yo he tenido, por ejemplo, ¿vale? Que creo que mucha gente se va a sentir identificada. Bueno, con el primero que voy a decir, solamente algunos se van a sentir identificados. Es que eres demasiado joven. O cuántos años tienes, que a veces lo dicen de esa manera más sutil, pero que quieren decir exactamente lo mismo. Ese es un problema que yo tenía, ¿vale? Otra pregunta que me hacían, ¿dónde tenéis las oficinas? Bueno, a mí no me gusta esa pregunta. ¿Por qué no sirve para nada? ¿Por qué me meten esa pregunta? Yo la apuntaba en cosas que han ido mal. Luego me decían, ¿cuántos empleados sois? ¿Cuántos sois en el equipo? No me gusta esa pregunta, no sirve para nada. Yo la apuntaba. Luego me decían, tengo que hablarlo con mi socio. Yo lo apuntaba. Me decían, me pillas de vacaciones. Yo lo apuntaba. Lo miramos al mes que viene. Yo lo apuntaba. Me decían, ¿estamos contentos con lo que tenemos? Yo lo apuntaba. Lo hacemos internamente. Yo lo apuntaba. Todas esas las apuntaba.
¿Con qué tecnología trabajáis en mi caso? Características del producto son irrelevantes. Ellos tienen que contratarme por los beneficios, no por las características. Yo solo apuntaba. ¿De acuerdo? Y ahora decía, vale, ¿cómo puedo modificar? Primero, ¿qué significan estas cosas? Esto es lo que dice. Como te digo, lo observaba, cómo se comportan. Y vamos a ver cómo puedo evitarlas. Y resulta que descubres que cuando te dicen cuántos años tienes, es un problema de desconfianza. Y cuando te dicen dónde tienes las oficinas, es un problema de desconfianza. No quieren que las tengas en un barrio malo a las afueras. Quieren que las tengas en el centro, una oficina top. Bien. Luego te dicen que cuántos sois en el equipo. Y dices, pero claro, ¿qué quiere? ¿Alguien muy grande, algo muy pequeño? ¿Que es grande, que es pequeño, es relativo? De nuevo, hay desconfianza. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo lo solucioné? Pues esto lo solucioné con mensaje. Yo no podía cambiar mi edad, yo no podía dejarme barba. Yo empecé con 24 años, era imberbe, parecía que tenía 12, no podía cambiar eso. Entonces, ¿qué hacía? Pues mira, puse un mensaje en la web. Y en la web puse, somos jóvenes, aprovéchate mientras dure, dentro de poco seremos viejos, estaremos forrados y no querremos trabajar contigo. Como todo el mundo antes de una reunión mira la web, para cuando yo tenía la reunión, eso había desaparecido. Eso ya había desaparecido. ¿Somos jóvenes? Somos jóvenes, aprovéchate mientras dure, dentro de poco seremos viejos, estaremos forrados y ya no queremos trabajar contigo. Se acabó. De hecho, llegaba a las reuniones y la gente decía, he leído tu web, me he muerto de risa, es buenísima. Ya esa estaba desactivada. Luego me decían, por ejemplo, oye, La de las oficinas. la de las oficinas. ¿Dónde tenéis las oficinas? Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay un problema de desconfianza, se piensan que somos pequeños. ¿Se puede solucionar con las oficinas en una buena zona? A lo mejor es la inversión más rentable. Yo lo hice. Alquilé unas oficinas en la mejor zona de Madrid. No tenía dinero, pero consideré que eso debería ser una prioridad. Pero eso no fue suficiente, porque en el fondo la sensación de confianza es una percepción. ¿Qué más pude hacer? Pues mira, hacía una cosa. Todo el que entraba a mi web, el que ya me conocía, ¿vale? Sobre el que ya me conocía, yo le hacía retargeting. Es decir, esa persona veía anuncios míos cuando visitaba las webs de, por ejemplo, los diarios online. Entonces, la gente no entiende de marketing online. Ellos simplemente, de repente, veían publicidad mía por todos los sitios. La percepción de grandeza era enorme. Ellos decían, joder, cabrones, estáis hasta en el periódico más importante de España. Yo, sí, claro, claro. El único motivo era que habían visitado mi web. Y yo a partir de ese momento, mucho antes de la reunión, mucho antes incluso de que me contactaran, yo ya estaba trabajando la percepción de tamaño y de autoridad. Daba charlas, eso da mucha autoridad. Las colgaba a veces en YouTube, aunque ahí no era activo en YouTube, pero sí que me limité a publicar unas pocas charlas porque sabía que la gente que me buscara y me viera hablando de repente ante 100 personas, automáticamente iba a percibir un incremento de autoridad. Escribí un libro, haces cosas que hacen que esa pregunta desaparezca. O sea, las oficinas es falta de confianza. Falta de confianza, tenés que dar más autoridad para que confíen. Entonces armaste todo un entorno, un ecosistema para que Eso es. ¿Qué opinas de la típica confrontación? Tipo, decime, Juanma, no tengo oficinas. ¿Vos querés resultados o querés oficinas? Si te llegan a hacer... El problema no está en qué respuesta le das, el problema está en que esa pregunta surge. Llega. Tú tienes que transmitir tanta autoridad que no se atrevan a hacer esa pregunta. Si tú tienes un problema legal serio o un problema médico muy serio, estás preocupado, estás estresado, buscas al mejor médico o al mejor abogado al que puedes ir. Te atiende. Te atiende por el favor de un amigo intermedio porque, mira, no tiene hueco y te lo da. Y es un tipo muy reputado y te lleva y entras a su consulta o a su despacho y te tiene esperando y entra y casi le das oye, gracias por escuchar. Le vas a pagar, pero le estás dando las gracias por atenderte porque te ves muy apurado. ¿Te vas a atrever a decirle, háblame de clientes anteriores que hayas tenido, háblame de casos anteriores de pacientes? No te atreves. Estás totalmente sometido a la autoridad de quien te vende porque consideras que está muy alta. Eso es lo que tienes que conseguir. ¿Cómo consigues eso? Subiendo precios, cobrando por adelantado, rechazando clientes, poniendo condiciones, tardando en contestar, negándote a, por ejemplo, desplazarte a sus oficinas. Tardando en contestar. Sí, por Yo ejemplo. escucho un dato de Hormozzi que justamente, a ver, es un dato que a mí la verdad me hizo un poco de ruido, pero dice que si vos contestás en los primeros 10 segundos que el cliente te escribe, tenés un 300% más de probabilidades de que ese cliente cierre efectivamente. Vamos a matizarlo, ¿de acuerdo? Está muy bien que el cliente se sienta acompañado o no perdido, que no tenga la incógnita de si vas a contestar. Eso está bien. Entonces eso lo puedes hacer en 10 segundos. Pero tu proceso de atención no puede ser extremadamente generoso, servicial y personalizado. Ahí, y desde luego que tu calendario esté disponible para que se reúna contigo cuando quieras. Es una cosa
que se puede comprar sin la necesidad de una conversación previa? Por supuesto, pon el enlace de compra y que lo contrate ya. Hasta ahí, lo más rápido posible. Por ejemplo, si ya es una cosa que requiere conversación y tienen que rellenar un formulario de contacto, que rellenen el formulario de contacto. Al momento, en el día, si quieres, que responda ¿quién? Tú, no. Una secretaria o un asistente que tengas, que respondan ellos y que expliquen, hemos recibido la solicitud, que tampoco sea una cosa totalmente robotizada, lo hemos recibido, Luis, además, personalizando, le voy a contar lo que me has contado y en menos de 48 horas te llamará, ¿vale? Pero no te puedo asegurar la cita porque tiene la agenda muy llena. Entonces, lo único que nos has dicho es que tienes preferencia de tardes, pues bueno, te intentará llamar por la tarde. Algo así, ¿no? Que haya una persona, incluso que esa persona, esto es una cosa que leí en un libro de ventas, me encantó, que esa persona antes de pasarte, si por ejemplo lo que recibes es una llamada, que diga, o todavía mejor, conciertas una llamada para 1 hora. Y antes de llamar tú, llama a la secretaria. Oye, te voy a pasar con Luis. Has tenido mucha suerte que te va a atender Luis, porque es el tipo que más sabe justo de e-commerce. Aprovéchalo porque vas a tener media hora con él y créeme, media hora suya vale mucho. Este tipo es un crack, te lo digo yo out of the record, pero que lo sepas y te lo pasa. Ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, para cuando te han contactado, ¿vale? Tú has contestado al minuto, pero has pedido que, por ejemplo, te digan el presupuesto. Y has dicho, si no me dices el presupuesto, no me contactes. Ese tipo de condiciones que son muy valiosas para quien vende, pero que no dejan de ser una imposición para quien compra, en el fondo te imprimen autoridad. Porque lo que estás diciendo es, tengo tanta demanda que no me ando con tonterías. O sea, vamos a ir directamente al grano y te voy a vender. De hecho, yo incluso en la respuesta automática, cuando me contactaban, había una respuesta automática y luego más tarde contactaba a la secretaria. Y en esa respuesta automática lo que decía es, te contactará un miembro del equipo, le contarás lo que necesitas y si te podemos ayudar, y solo en el caso que te podamos ayudar, tendrás una llamada con un técnico. Y ese técnico va a ser la única llamada que haya. En esa llamada descartaremos trabajar juntos o cerraremos la venta. Pero si te lo estás pensando y necesitas más información, no somos la empresa más adecuada para ti y es mejor que nos lo digas ya. Éramos así tajantes y así de contundentes. Y la gente dice que soy un soberbio, que soy un antipático, y lo que siempre dicen, y seguro que ahora hay gente pensándolo porque me oyen con el acento español, eso en Argentina no funcionaría. Eso en Argentina no funcionaría, eso en España no funcionaría, eso en Barcelona no funcionaría, eso en Madrid no funcionaría. Esa es la excusa más barata de la historia de la humanidad. ¿Será así? Claro que funciona. Claro que funciona porque traslada muchísima autoridad. Y todo el mundo en el fondo de valor, todo el mundo que realmente quiere comprar, te agradece muchísimo que seas directo y tajante y que quites toda la basura del medio. Así que esa sería, por ejemplo, la forma de solventar todas las objeciones de dónde tenéis las... Tú imagínate que le pides a un cliente su presupuesto. Conciertas una cita. La persona que llama te pone por las nubes. ¿Tú crees que esa persona en ese momento se va a atrever a preguntarte dónde tenéis las oficinas? Es que no se va a atrever. Es que ya está fuera de la conversación. Ese es el punto al que tienes que llevar tu mensaje. Luis, sos muy soberbio y muy poco simpático. ¿Por qué crees que la gente te dice eso? Yo creo que soy muy poco simpático y que no soy nada soberbio porque, de hecho, cambio de opinión 1 millón de veces al día. Claro. Pero cuando hablo, no soy una muñeca de porcelana. Cuando hablo con contundencia y con seguridad en mí mismo, porque lo que te estoy diciendo ahora es absolutamente lo que creo. Y si tengo que especificarte que lo que sale por mi boca es mi opinión, si yo tengo que empezar toda la frase diciendo mi opinión y usando el condicional y diciendo te creo, pues no eres mi público. Creo que eres tonto, que haya que especificarte eso y no quiero trabajar contigo. Entonces, soy directo, soy contundente, soy conciso. Y todo eso es una forma de filtrar clientes, de echar a los malos para que critiquen en los comentarios y viralicen el contenido y de quedarme con los buenos. Y lo que sí que soy, no soy simpático. No sé si soy antipático, pero no soy simpático. Porque para vender no hace falta ser amigos. Para vender hace falta generar confianza. Y eso es en lo que trabajo, en generar confianza. Y el exceso de simpatía lo único que provoca es que se acerquen a ti, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo que tenga 5 minutos de experiencias vendiendo lo sabe. Lo que provoca la simpatía extrema es que se acerque a ti mucha gente que lo único que quiere es socializar, justificar su jornada laboral y por tanto hacerte perder el tiempo. Yo voy a hablar de negocios. Y luego a lo mejor nos hacemos grandes amigos, pero no nos vamos a hacer grandes amigos por si algún día surgen negocios. Eso es lo que no va a ocurrir. Luis, yo tengo en lo personal una duda que no me deja dormir. ¿Cómo escala un negocio? Producto. Alex Hormozi tiene una cosa en la que no estoy nada de acuerdo. Y es que dice que se puede escalar todo. Sí, claro que se puede escalar todo, pero ¿a qué coste? Eso lo ignora de la ecuación porque a él no le importa sacrificar su vida por la esclavitud de estar todo el día trabajando. La mayoría de las personas trabajamos para obtener placer
y poder vivir con una tranquilidad psicológica. Entonces, lo he dicho y lo repito, producto, 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 producto. Tienes que tener un producto que se venda muy fácil. En el momento que tienes un producto que se vende fácil, todo el marketing funciona, te apalancas. Hay un autor que me gusta mucho, Ryan Holiday, que lo explica muy bien. Tú tienes que invertir, tu coste en publicidad es tan alto como aburrido seas. Si tú eres muy aburrido, tendrás que invertir mucho en publicidad para que ese producto o ese mensaje llegue a la gente. Si eres muy divertido, con mucha menor inversión, conseguirás el mismo impacto. Olvídate de ser aburrido o divertido, que como personaje es muy importante, que como mensaje que transmites es muy importante, y llévalo al producto. Si tienes un producto que encaja muy bien con el mercado, una poca inversión en publicidad, escalarás así. Si el producto no tiene un buen encaje con el mercado, tendrás que invertir millonadas para, con mucho riesgo y baja probabilidad, que a lo mejor alguien te compre. Entonces, por encima de cualquier otra métrica, técnica, mensaje, estrategia que puedas modificar, obsesiónate por pensar cómo tendrías que modificar tu producto o tu servicio para que la última venta que conseguiste, haberla hecho más rápido. Y llegarás a diseñar un producto o servicio que puedas vender, te iba a decir una llamada de 5 minutos, o incluso con un enlace, incluso productos de $100.000. Vamos a suponer que nos está escuchando la típica firma, agencia, consultora de marketing. Como te había mencionado, que está estancada en los 30 a $100.000 por mes. Y puntualmente vos decís producto, 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 ir a las reuniones con los potenciales clientes, anotar todo lo que ellos te ponen como objeción. Ahora, ¿cómo se trabaja? En una agencia lo tengo clarísimo cómo lo haría. En una agencia lo tengo clarísimo cómo lo haría. En el caso de empresas de servicios, y esto aplica particularmente a asesorías, consultoras, agencias, gente que lo que vende en el fondo es la ejecución de un conocimiento, crearía una escalera de valor. Ya sé que la escalera de valor es muy famosa, de vender más barato, más caro, pero esto va más allá. Gratis, que es conocimiento que muestra resultados y motivación. Esto es gratis. Por ejemplo, vídeos de YouTube que te dicen que tú puedes conseguir X resultado y te lo muestran. Ya está. ¿Vale? Esto es lo gratis. Nivel gratis, ahí lo tienes. Te daré algunas pinceladas de cómo conseguirlo, pero no dedicaré demasiado tiempo a profundizar. Primer nivel. Segundo nivel, vendemos formación. Te voy a enseñar a hacerlo tú mismo. Esto tiene otro precio, que ya dentro incluso de ese tipo de servicio hay distintas escalas. Esto es infoproducto o formación presencial, me da igual, pero esto cualquier agencia, asesoría, consultora debería tenerlo. Imprescindible. Por encima de cualquier publicidad o campaña que puedan hacer, esto les va a tener más cliente que cualquier cosa. Pero no hablo de clientes del propio infoproducto, hablo de clientes de los servicios que voy a mencionar a continuación que están por arriba a un precio mayor y con mayor margen de beneficio. No hay nada mejor, no existe mejor campaña de venta y publicidad que algo por lo que haya que pagar. Esto lo sabe fenomenal Disney, la empresa productora de películas. Disney te hace una película de 1 hora y media que es un infocomercial de los peluches y los juguetes que te van a vender después. La gente está pagando por querer comprar luego más productos. Esto es exactamente lo que vas a hacer. Vas a hacer infoproductos enseñando a la gente a hacerlo. Habrá unos cuantos que aquí te paguen, con lo cual ya obtienes beneficio y que querrán ejecutarlo ellos mismos. Pero habrá otros muchos que digan, no, yo quiero más, a mí esto no me es suficiente. Y suben al siguiente escalón. El siguiente escalón es consultoría. Este es para mí realmente el sweet spot de las agencias. Las agencias están obsesionadas por vender ejecución. Está muy bien, pero la consultoría es realmente lo que tiene el margen de beneficio. Vende consultoría, enséñales presencialmente, personalmente. Ya no hablo de con un infoproducto, personalmente, guíales, sígueles, supervísales, diles lo que tienen que hacer. Aquí está el margen. Y luego, ya solamente a los top y a un precio muy superior, que es muy justificable, porque tienes todos los escalones inferiores con precios más bajos, con los que además destruyes a tu competencia, porque de repente les enseñas a hacer lo que tu competencia ofrece. Aquí ejecución. Pero esto es lo último, ya es carísimo. Entonces, gratuito, motivación y resultados. Formación de pago, consultoría a un precio mayor, en el que le enseñas a hacerlo, le defines el proyecto, le guías, le haces seguimiento y en última instancia la ejecución. Esto te permite subir los precios de la consultoría y la ejecución respecto a lo que vendes ahora, ganar a muchos clientes que de otra forma no te contratarían, pero es que aún encima que te contraten clientes que antes no tenían los recursos, porque lo que les has dado en las etapas anteriores les sirve para llegar al nivel económico que tú necesitas. Por supuesto, para confiar en ti, y alguien que haya comprado una formación jamás en la vida te va a preguntar cuántos sois, dónde tienes las oficinas o cuántos años tienes.
¿Qué consejo le das a tus clientes? Que me obedezcan a ciegas. Ese es el consejo que les doy. Porque primero se ejecuta y luego se entiende. Y hay una excusa muy mala que te pone el cerebro, que es que no lo entiendo. Es que no me gusta. Es que yo no lo haría así. Es que no compraría. Y es que me parece muy bien. Y puede ser cierto. Es que puede ser que no tenga ni una explicación que yo sepa darte. Pero eso es irrelevante. Yo no estoy aquí para hacer un tratado científico acerca de por qué los humanos se comportan como humanos. Yo estoy aquí para decirte, tras vender millones y millones de dólares con mis empresas, lo que funciona. Copia, ejecuta, disfruta de los resultados y si lo haces durante suficiente tiempo, a lo mejor hasta tú mismo encuentras una explicación que ni siquiera yo he sido capaz de encontrar. Pero da igual, lo que funciona, funciona. No funciona lo que entiendes, no funciona lo que te gusta, funciona lo que funciona. Y a veces te gusta y a veces no, y a veces lo entiendes y a veces no. Ejecuta a ciegas, ten fe, aquí están los resultados, no solo en mí, sino en otros alumnos, en otras empresas que he tenido y verás cómo me lo agradeces. O sea, si alguien está escuchando este podcast, este episodio, y algo de lo que vos hablaste acá le sirve, que lo aplique sin entender el porqué y que vea los resultados. Vale. Y hay mucha gente pensando esto no vale para mi caso, a mí no me gusta, está bien, suena simpático, me gusta verle para... No, es que en mi nicho no anda, Luis. Exacto. Mi sector es diferente, mi cliente es diferente, mi país es diferente, mi pija es diferente, o sea, sí, vale, venga, todo es diferente, guay. Sí. Vale, muy bien. Tú copia, tú por si acaso copia. Copia. Lo peor que puede pasar es que te equivoques. Yo, por ejemplo, a todo el mundo le aconsejo insistir todos los días. Llama todos los días, o manda un email todos los días, o manda un WhatsApp o un Telegram, un mensaje por Telegram todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Y siempre vendiendo, vendiendo, vendiendo. Esto es lo primero, la insistencia. Lo decía antes, ¿no? Lo de pregunta, calla, escucha, observa, insiste. La insistencia con perseverancia. Nunca dejes de hacerlo. Me da igual que sea Navidad. Todos los días manda un email a todos tus clientes. Y aquí surge, no, es que mi cliente se ofendería, es que yo sería pesado, es que a mi cliente no le gustaría, es que yo sé cómo es mi cliente es muy serio, es que mi sector es muy aburrido y no tengo una historia que contar todos los días, que yo lo sé, que entiendo todas esas excusas. Cópiame. Limítate a copiarme. Limítate a copiarme. Y verás cómo te funciona. Y verás cómo cuando te empiece a funcionar sigues sin entenderlo. Y sigues sin gustarte. Y sigues pensando que ofenderás y eso no ocurre. Todo eso no va a desaparecer. Pero no pasa nada. ¿Para qué estás aquí? ¿Para satisfacer tu ego o para ganar dinero? ¿Qué prefieres en la vida? ¿Qué prefieres? Esa es la pregunta que le he lanzado a todo el mundo. ¿Tener razón o tener dinero? Si prefieres tener dinero, cópiame acríticamente, haz un acto de fe y disfruta los resultados. Y ya verás como tu sector no es distinto, como tu ciudad no es distinta, como tu país no es distinto, como tu cliente no es distinto, como tu producto no es distinto, como nada es distinto, como no es que yo soy yo, no es que falten historias, nada de eso ocurre. ¿Qué pasa con la aplicación? Porque está bien, te copio y si aplico mal. ¿Por qué la gente aplica mal y qué tengo que hacer para aplicar La bien? gente va a aplicar mal. La gente va a mandar emails de mierda y aún así le van a dar resultados. Eso es inevitable. Pero primero la acción y luego la perfección. Es que lo contrario es imposible. Tú no puedes aprender a hacer algo que no has hecho, que es lo que intenta todo el mundo. La gente pretende aprender a nadar leyendo un libro. Es que eso es imposible. Tú no puedes aprender a ir en bicicleta o a nadar leyendo un libro. Pero haz un ejercicio. Mira, vale, yo no sabría escribir una historia diaria, no tengo imaginación, mi sector es aburrido, mi producto no le gusta a nadie. Venga, vale. Vamos a hacer una cosa. Oblígate a hacerlo durante 100 días. A escribir 100 malas historias. Pero además, malas. O sea, tú en tus objetivos lo escribes en papel. Me pongo como objetivo durante los próximos 100 días escribir 100 malas historias y enviárselas a todo el mundo. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque los humanos nos equivocamos, cometemos errores. Y si tú te planteas y te obligas a escribir 100 malas historias a lo largo de los próximos 100 días, te vas a equivocar y por lo menos 4 o 5 te van a salir muy buenas. Es inevitable. Si intentas hacer las buenas, te van a salir la mayoría malas. Si intentas hacer las malas, algunas te van a salir buenas. Y esas buenas te van a cambiar la vida. Y por cierto, en este proceso... Y verás que han sido mejores porque la gente te responde, la gente se ríe, la gente te critica, que es una grandísima señal, y la gente te compra, sobre todo. Y te vas a hacer adicto. Te vas a hacer adicto al dinero y al resultado que eso da. Y vas a decir, coño, voy a volverlo a intentar otros 100 días. Y ya no te van a salir 5 buenas, ahora te van a salir 15 buenas. Y la próxima vez te van a salir 50 buenas y llegará un momento que te saldrán 90 de cada 100 buenas. Y siempre te saldrán 10 malas y no pasa absolutamente nada. Y por cierto, en la creación del contenido, de las historias, de los emails, de las redes, te pido por favor que si quieres hacer este ejercicio lo hagas tal y como he descrito. Que cuando me copies de verdad. Me copies haciendo exactamente lo que digo y nada de lo que no digo. Es decir, que no uses ChatGPT para escribir historias, porque entonces no te va a funcionar. Y además no te va a funcionar a dos niveles. Primero, las historias van a ser una basura, aunque tú creas que no. Aunque tú digas, mira, voy a alimentar a ChatGPT con todas las historias de Luis Mongemalo
para que haga historias parecidas, que funcione igual. No te va a funcionar. Pero es que segundo, además, estás destruyendo aquello que justamente tienes que trabajar. Y lo que tienes que trabajar es la capacidad de crear una buena historia, una muy buena historia en 10 minutos. Eso te va a costar, probablemente te va a costar un par de años llegar a ese punto. Si eres muy bueno, a lo mejor tienes el talento natural y te sales del principio. Pero si eres una persona normal, te va a costar 1 año o 2 años. Eso es el punto al que tienes que llegar. El momento en el que crees mejores historias que ChatGPT y más rápido que ChatGPT. Porque ahí te has hecho con una herramienta que te hace indestructible e imbatible. Eso es lo que realmente quieres. Tener esa capacidad de creatividad y de creación. Eso es lo que quieres. Eso es lo que quieres por encima de todo. Porque te acabas de hacer con una máquina de hacer dinero dentro de tu cerebro. No me uses ChatGPT para crear una historia mediocre que no te va a dar resultados, salir del paso y a la vez que haces todo eso, pero no tengo tiempo. destruir tu creatividad. Mira, vale, genial, no tienes tiempo. ¿Y de qué tienes tiempo? ¿De qué tienes tiempo en tu empresa? Dime una sola actividad más importante que venderle a todos tus clientes con una sola acción. Dime una sola cosa más importante que tengas que hacer hoy. O sea, porque salvo que tengas la fábrica en llamas y tengas que ir tú con un extintor a apagarla, tú solo, y no haya bomberos que te quieran ayudar, salvo que esté ocurriendo eso, no hay absolutamente nada más importante. Puede fallar todo lo demás. Puedes hasta fallar con la contabilidad, pero si fallas con las ventas, la empresa se hundirá. Y si aciertas, la empresa crecerá. No hay absolutamente nada más importante todo el día que tengas que dirigirte a todos tus clientes. Aunque los primeros correos te cueste escribirlos 10 horas al día, es lo más importante que puedes hacer. Porque eventualmente te costará 8, 6, 5, 4 y llegará un día en el que en 10 minutos hagas mejores mensajes y mejores historias y mejores ideas de venta de las que estabas haciendo al principio en 10 horas. ¿La universidad sirve? Sí, así tal cual me lo preguntas, sirve. ¿Para qué sirve? Es la pregunta. La universidad sirve para satisfacer inquietudes intelectuales. Está bien, te gusta mucho un tema, quieres profundizar en él y además tener la satisfacción personal de que has superado una serie de exámenes que te han dado un título. Guay, vale, para eso sirve. ¿Para qué más sirve la universidad? Sirve para pasar unos buenos años. Pues, joder, son años en los que no tienes responsabilidades, tienes muchos privilegios y eres joven y estás rodeado de personas del sexo opuesto, bueno, del sexo que le gusten a cada uno, en un entorno bastante vacacional. Por muy duro que haya que estudiar según lo que estudies, eso es así. Para eso sirve. Son años en los que maduras. Con 18 años la mayor parte de las personas aparentamos poca seriedad, poca confiabilidad. Bueno, son 5 años que retrasas en la aparición en el mundo laboral, con lo cual llegas ya con una cara un poquito más madura, con lo cual siempre eso ayuda. Y poco más. Si desde luego estudias en la universidad con la expectativa de ganar dinero, para eso no sirve. Para eso no sirve. Yo lo hice con la expectativa de ganar dinero. Yo estudié 2 carreras, muy duro y para sacar muy buenas notas porque pensaba que la sociedad valoraba eso. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniería de telecomunicación, ingeniería en organización industrial y estudié una cátedra publicitaria. Estudié 2 carreras y una cátedra. No tiene sentido ninguno. Para ganar dinero no tiene sentido ninguno. ¿Qué fue lo que más te trajo dinero? Estudié primero ingeniería de telecomunicación y me di cuenta ya en esa época que ser un experto en los entresijos de cómo funcionan las cosas está muy bien para entender cómo funciona el mundo, pero no tiene tanta aplicación en el mercado. Que lo que realmente hacía falta era marketing. Y vi que había una carrera que tenía muchas similitudes con la mía, pero que tenía una parte de empresa, que era ingeniería en organización industrial. Así que me metí en ella y disfruté mucho de la asignatura de marketing. Al disfrutar tanto de la asignatura de marketing y ya empezar a pensar que por ahí había mucho potencial, me matriculé al acabar la carrera en la cátedra publicitaria, que era 100% publicidad. Entonces, paradójicamente, lo que más me ha servido de mis estudios son aquellas cosas que podría haber aprendido por mi cuenta, que esto es lo que tiene que ver con marketing y ventas. Aún así, todo, cuando me incorporo al mundo laboral y creo mi primera empresa y tal, tengo todo por aprender y me doy cuenta que realmente lo que me ha enseñado la universidad es teórico y tiene poco que ver con el mundo real. Lo que más me ha enseñado, lo que he leído por mi cuenta. Desde formaciones a veces un podcast, a veces una frase que escuches en un podcast, consultorías, formaciones. Eso es lo que de verdad me ha servido para ganar dinero. Esa es mi aspiración, no tiene por qué ser la de todo el mundo. Ya he dicho que yo quería dinero porque quería la libertad y considero que la única forma de obtenerla es teniendo mucho y además añado ahora necesitando poco. Pero si buscas otro propósito, si tu propósito es la seguridad laboral, si tu propósito es trabajar en una multinacional, ser un soldado corporativo, estar haciendo PowerPoints, tener una vida, bueno, de una mediocridad económica, pero con muy pocos altibajos, o satisfacer una curiosidad que tienes en torno a un tema,
pues la universidad puede ser el lugar perfecto. Pero si lo que quieres es ganar dinero, ser libre, disfrutar de la vida, pudiendo hacer lo que quieras cuando quieras, pues eso es lo que yo prefiero. Respeto a quien no piense lo mismo, pues no es el camino. ¿Por qué los negocios se estancan? Rara vez los negocios se estancan. Los negocios normalmente no arrancan. Los negocios se estancan en cero. Lo que pasa es que a veces tardan en darse cuenta. Porque se justifica la situación. ¿Qué voy a hacer? Y sobre todo el sesgo del coste hundido. Ya he puesto mucho esfuerzo. Tú decías, ¿por qué cuando íbamos por la calle y pasábamos por restaurantes o bares, que son negocios, Sí, que sabemos que son cero profit. son cero profit, no son negocios rentables? Y ¿qué hacen? Ya han invertido mucho tiempo, ya han invertido mucho dinero. ¿Qué hacen? Hasta que la cuenta está a cero. Entonces, si lo pueden alargar 1 año, 2 años, 3 años y luego cambiará de dueño. Eso es lo que ocurre con la mayoría de negocios de restauración y hostelería. El coste hundido, el sesgo del coste hundido es malísimo. También algo que me genera curiosidad es que el sueño húmedo de un emprendedor calculo que será armar una empresa, armar una idea, desarrollar y venderla y quedarse con los beneficios. ¿Cómo es tu experiencia con eso? Sí, mi experiencia con Entradium, por ejemplo, la creamos con ese propósito, con el propósito de que acabará siendo vendida, que es lo que acabará ocurriendo en algún momento, creo que no muy lejano, y, y me parece perfecto. Tenerle amor a la empresa es ridículo. Al final lo que quieres es conseguir más de una materia prima, que es el dinero que te permite hacer más cosas. A mí me parece un modelo de negocio maravilloso. En el fondo, las startups que buscan la venta son la subcontratación del I+D de las grandes empresas. Las grandes empresas compran cosas que no han podido desarrollar internamente por su poca normalmente flexibilidad y agilidad y las compran cuando ya hay cierta estructura en funcionamiento. Parece que es una forma maravillosa para que la sociedad mejore. ¿Quién compra empresas? Pues cualquiera que quiera crecer mira, hay en particular 2 circunstancias en las que comprar empresas: para protegerse y a la vez diversificar, que al final es lo que buscan ahí, y para crecer. Las empresas que las buscan para protegerse y diversificar son normalmente empresas tecnológicas. Ahora, con la inteligencia artificial, pues en cuanto sale un actor que destaca un poquito en el mercado, llega uno grande y lo adquiere. Ese pequeñito ha conseguido hacer algo que dentro de la empresa grande se tardaría mucho más en hacer si acaso fuera posible. Y entonces se cubren las espaldas, se curan en salud. Dicen, bueno, nosotros generamos una cantidad de beneficios exagerados al año, incluso aunque pensamos que esta startup muchas veces no tiene muchas probabilidades de acabar dándonos un retorno, estamos comprando un seguro de vida. Si finalmente esta línea de negocio estalla, explota para bien, nosotros ya tenemos esto cubierto. Es a menudo que se critica a Microsoft o a Apple o a Google. Compraron no sé cuántas startups y las acabaron hundiendo. Bueno, está dentro de sus planes. Sí, se gastan millones en seguros de vida, claro. Pero es que gastarte millones cuando facturas cientos de miles de millones, pues es que es lo más razonable que puedes hacer. Lo que estás haciendo es gastar millones para proteger cientos de miles. La mayoría de startups no llegan a nada en manos de Google, de Microsoft, de Meta, de Apple, pero si esos sectores, si ese product market fit existiera y finalmente explotara, las tendrían ya en sus manos. Y luego hay otros sectores que están hipersaturados, con clientes muy fieles, con costes de cambio muy altos. Costes de cambio significa que el cliente, para cambiar de un proveedor a otro, tiene que incurrir en un esfuerzo a veces psicológico, a veces económico, a veces logístico muy grande, y son sectores muy inmóviles, sectores que por un lado están muy maduros, en los que no hay gran margen de innovación, y muy móviles. Es muy difícil robar cuota de mercado. Ahí también se compran competidores, porque en esos mercados se llega al extremo de que resulta más rentable comprar que vender. El marketing y las ventas no resultan rentables, por más que se intenta y tienes un product market fit y el cliente está satisfecho, no ganas cuota de mercado, la ganas muy lentamente, y entonces llegas a la conclusión de que el esfuerzo que dedicas a marketing y ventas te saldría más a cuenta si lo dedicaras a hacer adquisiciones. Esas son las 2 circunstancias principales en las que se compra. ¿Se puede vender una empresa de servicios de marketing, por ejemplo? Se puede, no es el negocio que a mí más me gusta del mundo. ¿Por qué? Porque la escalabilidad depende de las personas. Ya te digo que a mí no me gustan las personas, no me gusta trabajar con ellas, pero se puede y hay quien lo ha conseguido, desde luego que lo ha conseguido. Y Alex Hormozi dice una cosa, que es que todo se puede escalar, sí, pero ¿a qué coste? Pero luego dice otra cosa, eso es lo que decíamos antes, pero dice otra cosa que tiene mucha razón, y es, pero si lo consigues, apenas vas a tener competencia, porque es mucho más difícil de hacer. Y es verdad que si en el marketing consigues escalar, en vuestro caso, pues fíjate a lo que llegáis, o sea, nadie os va a poder disputar el puesto. Pero también es cierto que haciendo marketing vais a aprender de muchos sectores.
Y no solamente de muchos sectores, sino de la parte, para mí, más interesante, que es de la parte de la venta. De la parte de captar audiencia, en vuestro caso sobre todo audiencia, clientes potenciales. Y eso te va a dar con el paso de los años, te va a dar un aprendizaje muy valioso. Y vas a poder escalar el negocio, porque vas a aprender a hacerlo, o vas a poder vender ese conocimiento. Las dos formas son posibles. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, el primer negocio normalmente no es el que te hace rico, es muy difícil. Sí, hay casos de gente, recuerdo en mi juventud, Romario, el jugador brasileño de fútbol del Barça, que llegaba borracho a los entrenamientos y luego llegaba al partido y te metía 3 goles, ¿no? Sí, hay casos, pero aspirar a ellos es muy difícil. Lo normal es que el primer negocio o incluso los primeros negocios te sirvan para aprender y ese aprendizaje te sirva para hacerte realmente rico en los siguientes. Cuanto antes empiezas, en definitiva, antes llegas, has empezado muy pronto, así que puedes estar tranquilo. En lugar de intentar ver cuáles son los pasos que tienes que dar cuando te acerques al destino, tienes que seguir actuando como has actuado hasta ahora, con la convicción de que no hay un plan B, de que no vas a entrar a la universidad o a trabajar para una empresa. Rechaza esa idea, considera que no existe, que no es una posibilidad factible en el universo y inevitablemente trabajando para muchos sectores y además en algo que tiene que ver con marketing. Estamos generando los primeros beneficios con la empresa, es un negocio bueno, etcétera. Estás haciendo plata, ¿dónde la pones? ¿Dónde la pongo yo o dónde la deberían poner otros? Porque las inversiones son muy particulares. Mira, yo te digo que considero que el Bitcoin es la mejor invención de la historia de la humanidad. Y yo le diría a la gente que lo ponga todo en Bitcoin. Y si le preguntan a un asesor financiero de inversiones, de patrimonios, te va a decir, nunca hagas eso, diversifica. Pon en el Standard & Poor's 500 en un fondo indexado, compra oro si quieres, un 5% de tu cartera para Bitcoin. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Porque si luego hay altibajos, pues no puedo ser yo responsable de que la gente sufra. Tienes que ver tu nivel de riesgo. Mi nivel de riesgo, mi tolerancia al riesgo es muy alta, porque a mí ya lo he dicho siempre, me da igual ser pobre, pero quiero ser libre. Entonces, soy consciente que llegar a ciertos niveles económicos requiere concentración y asunción de riesgos enormes. Entonces, yo estoy cómodo haciendo riesgos enormes, poniéndolo todo en una startup, poniéndolo todo en cripto, luego poniéndolo todo en fondos indexados, haciendo cambios así en el que me muevo al activo que considero que más se me va a multiplicar en los próximos años. Claro, yo busco hacer un por 10. Lo que pasa cuando diversificas es que vas a hacer un por 10, pero vas a hacer también un para 10 y al final todo se va a igualar y vas a tener un crecimiento que más o menos equipare a la inflación un poquito más, pero no vas a hacer grandes multiplicadores. Si quieres llegar a fortunas realmente altas, no puedes hacerlo con crecimientos moderados, tienes que hacerlo con crecimientos exagerados. Y crecimientos exagerados requieren riesgos exagerados. Entonces, mi apuesta es de asumir riesgos exagerados para conseguir rendimientos exagerados. Quien no tenga esa ambición económica o esa tolerancia al riesgo debería irse a algo más seguro, en cuyo caso, por ejemplo, los fondos indexados son una perfecta opción. Luis, te saco tu newsletter, te saco el podcast, YouTube, programas, charlas, o sea, borro todo tu contenido. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente para que escuche? Y una última palmadita en la espalda para todos los que te están escuchando ahora. Ahora estos días que estoy en Argentina y estoy haciendo varios podcasts y entrevistas, me están haciendo mucho esta pregunta y voy a intentar innovar para que quien vea varias se encuentre con mensajes diferentes. Y mira, lo que voy a hacer es actúa, mueve el culo mucho. La sociedad no recompensa la inteligencia, la sociedad no recompensa ni siquiera el esfuerzo, pero lo que ocurre cuando haces mucho es que solo por casualidad a veces te encuentras con oportunidades. Y cuando te encuentras con una oportunidad aprendes mucho de lo que funciona o lo que no. La gente piensa que se aprende con el fracaso y también se aprende, pero se aprende mucho con el éxito, porque de repente ya no solamente ves lo que no funciona, sino lo que sí. Y entonces, cada vez que tienes un pequeño éxito en tu vida, empieza una nueva generación en tu vida y en la que tienes que trabajar menos para obtener los mismos resultados. Y luego trabajas menos y obtienes los mismos o más resultados. Y trabajas menos y eso lo vas encontrando conforme te encuentras el éxito de manera muchas veces casual. Puedes tener talento, puedes ser muy inteligente, no es mi caso, ni lo tengo, ni soy muy inteligente. Por tanto, lo que hago es
oye, si levanto todas las piedras del camino, seguro que en alguna me encuentre una pepita de oro. Y cuando me la encuentre, tendré un mejor criterio para saber dónde está la siguiente. Y eso es lo que he hecho toda la vida. Entonces, mueve el culo como un puto cabrón. Me da igual que no sepas lo que quieres hacer, que no sepas cuál es tu pasión, que no sepas cuál es tu propósito, que no tengas formación, que me da igual todo eso. Mueve el culo, conoce gente, sal a la calle, preséntate, llama por teléfono, investiga sectores, investiga productos, fórmate, ve. No pares de obsesionarte por hacer cosas, porque solamente hay una forma de conseguir el éxito y es con obsesión. Y cuando no tienes ni idea de nada ni un talento, la única forma de encontrar esos elementos que funcionan es probándolo todo. Che, no, qué bueno este podcast, qué bueno el entrevistador, buenas preguntas, Luis. Si quieran y vuelven a ser emprendedores eternos y PowerPointers. Ahora, quieren seguir avanzando. La gente que está escuchando esto, que realmente le gusta lo que dijiste, le gustó todo lo que dijiste, pichea un poco. ¿Qué productos tenés? ¿Qué te puedo comprar? ¿Qué más puedo saber de vos? ¿Cómo puedo trabajar con vos? ¿Cómo puedo hacer que vos me des una solución específica a mi problema? Contá un poco de eso. Vamos a hacer una cosa, dos cosas. La primera que vas a hacer es que vas a ir a mongemalo.com, es mi nombre real, no artístico, mongemalo.com, y vas a escribir tu correo electrónico. Vas a escribir tu correo electrónico y te vas a apuntar al newsletter y vas a empezar a leer todos los días los emails que te envíe. Va a haber días que te voy a enviar más de uno. Vas a empezar a hacer eso todos los días y se va a convertir en tu religión. Y lo segundo que vas a hacer es que sabes dónde estás. Sabes, aunque sea de manera difuminada, a dónde quieres llegar. Y eso lo vas a escribir. Vas a escribir dónde estás, vas a describir tu situación y vas a escribir la situación a la que quieres llegar. Lo que no sabes es el camino que tienes que seguir para llegar de donde estás a donde... Eso no lo sabes. Vas a leer el email y se te van a ir aclarando las ideas. Pero vamos a empezar a actuar hoy. La formación está muy bien, me encanta que me leas, pero de esto no vivimos si no movemos el culo. Entonces lo siguiente que vas a hacer es, vale, yo no sé cuál es el camino completo del punto A donde estoy al punto B a donde quiero llegar, pero puedo empezar a ver el siguiente paso. Vamos a intentar partir en los pasos mínimos aquello que sabemos que hay que hacer. Por ejemplo, imaginemos a alguien quiere emprender. Bueno, pues sabes que tienes que elegir un producto. Eso lo sabes. Sabes que hay sectores que te llaman más la atención. Haz un listado de todos. Ya está un paso. Haz un listado de todos. Ahora investiga en Internet qué competidores hay que estén teniendo éxito vendiendo en ese sector. Busca uno que tenga éxito. Ya tienes el producto. Ahora cópialo. Es más, ni lo copies. Llámale y dile, oye, ¿puedo ser distribuidor de tu producto? Conviértete en distribuidor de un tercero. Me estoy inventando los pasos. Dependerá de lo que quieres conseguir y del punto en el que estés. A lo mejor ya tienes producto, a lo mejor ya estás funcionando. Pero no te esperes a saber el camino completo, porque eso no va a ocurrir. El camino lo descubres conforme avanzas. Decide el siguiente paso. Ni siquiera los siguientes 3 pasos. El siguiente paso. Y actúa hoy. No mañana, no en 5 minutos, no cuando salgas por la puerta, no cuando acabes el PowerPoint, no cuando hayas leído 10 emails míos. Hoy, ahora, ya. Eso es lo que vamos a hacer. Te vas a apuntar y a continuación vas a pensar en el siguiente paso y lo vas a ejecutar acto seguido.